Isabel tenía el alma manchada con el jugo de la uva y el corazón endurecido como la tierra seca de su viñedo. Construyó un imperio llamado Girasol donde todos la obedecían, la temían y la respetaban. Todos conocían a la mujer de hierro que dirigía la hacienda más próspera de la región, pero nadie sospechaba la verdad que se escondía en sus raíces. Nadie sabía que ella misma era la mentira más grande de Girasol, una impostora cuyo pasado estaba a punto de galopar hacia ella en un imponente caballo blanco. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El sol de la tarde caía a plomo sobre los viñedos de la hacienda Girasol, pintando de dorado las hileras interminables de parras cargadas de uvas que prometían una cosecha legendaria. El aire estaba impregnado de un olor dulce y terroso, el perfume del éxito, del trabajo duro, el perfume del poder. Isabel Villanueva estaba de pie en lo alto de una pequeña colina, con las manos en las caderas y la mirada fija en sus dominios. Llevaba unas botas de trabajo cubiertas de polvo, unos pantalones ajustados y una sencilla camisa de algodón que se pegaba a su espalda por el calor. Su cabello oscuro estaba recogido en una cola de caballo apretada, y ni un solo mechón se atrevía a escapar. Era la viva imagen del control, la personificación de la hacienda. Cada vid, cada racimo, cada grano de tierra parecía responder a su voluntad férrea. Ricardo, acércate, dijo con una voz que, aunque no era un grito, resonó en el silencio del campo con una autoridad incuestionable. Un hombre mayor, de rostro surcado por el sol y las preocupaciones, se acercó con paso rápido. Ricardo era su capataz, el único hombre en toda la hacienda que había conocido a su madre antes de que se convirtiera en la sombra que era ahora, y el único que a veces se atrevía a mirarla a los ojos sin temor. ¿Qué sucede, patrona?, preguntó, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Isabel no apartó la vista de las vides. El lote 7. Las uvas no tienen el color adecuado. Alguien ha estado regando más de la cuenta. Sabes perfectamente que un exceso de agua a estas alturas diluye el azúcar y arruina el sabor. Quiero un nombre, Ricardo. Quiero saber quién ha decidido jugar a ser Dios con mi cosecha. Su tono era tan frío como el acero, cada palabra un golpe preciso. Ricardo tragó saliva. Fue Ramiro, patrona. Es nuevo, no conoce bien las órdenes. No volverá a pasar. Isabel finalmente se giró para mirarlo, y sus ojos oscuros eran dos pozos de impaciencia. Aquí no hay segundas oportunidades para la incompetencia, Ricardo. Lo que no volverá a pasar es que Ramiro vuelva a pisar mis tierras. Ocúpate de ello. Y supervisa tú mismo el riego del resto de los lotes. Personalmente. No quiero más sorpresas. Sí, patrona, respondió él, bajando la cabeza. Sabía que discutir era inútil. Isabel era implacable en los negocios, una fama que se había ganado a pulso desde que, siendo apenas una jovencita, había tomado las riendas de una hacienda al borde de la quiebra tras el segundo matrimonio de su madre. La había transformado, con sudor y lágrimas, en el imperio vinícola más respetado del país. Todos los días la subestimaban por ser mujer en un mundo de hombres, y todos los días ella les demostraba con creces el tamaño de su error. Mientras Ricardo se alejaba para cumplir la orden, Isabel se permitió un suspiro casi imperceptible. La dureza era su armadura, una coraza que había forjado para protegerse del abandono y la soledad que la habían marcado. El recuerdo de su madre, Clara, entregándole las llaves de la hacienda con una sonrisa triste antes de partir con su nuevo esposo, todavía le quemaba en la memoria. Le había dicho que era por su bien, que ahora sería la dueña de su propio destino, pero para Isabel se sintió como si le hubieran arrancado el corazón. Juró ese día no volver a depender de nadie, no volver a amar a nadie que pudiera dejarla. Su amor, su pasión, su vida entera sería Girasol. Fue entonces, en medio de sus sombríos pensamientos, cuando un sonido rompió la monotonía del campo. Un relincho, fuerte y melodioso, seguido del galope potente de un caballo. Isabel frunció el ceño. Nadie entraba en sus tierras sin permiso. Vio una figura imponente acercarse a toda velocidad. Un magnífico caballo blanco, tan puro y brillante que parecía irreal bajo el sol, corría desbocado entre sus preciadas vides. Sobre él, un hombre luchaba por controlar al animal, una silueta de poder y gracia que por un instante la dejó sin aliento. El caballo finalmente se detuvo a pocos metros de ella, piafando y resoplando, levantando una nube de polvo. El jinete, ahora con el control, se enderezó. Era alto, de hombros anchos,
con una camisa blanca que se ceñía a un torso musculoso y unos vaqueros que parecían hechos a su medida. Cuando se quitó el sombrero para secarse el sudor, reveló un cabello castaño revuelto y unos ojos color miel que la miraron con una mezcla de disculpa y diversión. Lamento la intrusión, dijo el hombre con una voz profunda y resonante que vibró en el aire. Parece que mi compañero tiene un gusto especial por los viñedos de calidad. Se llama Faraón. Isabel cruzó los brazos, recuperando su compostura y su máscara de hierro. ¿Y se puede saber quién es el dueño de Faraón? ¿Y qué hace exactamente en mi propiedad, asustando a mis trabajadores y arriesgándose a dañar mis plantas? Su voz era puro hielo. El hombre sonrió, una sonrisa deslumbrante y genuina que contrastaba brutalmente con la frialdad de ella. En lugar de intimidarse, pareció disfrutar del desafío. Bajó del caballo con una agilidad felina y se acercó a ella, extendiendo una mano. Mi nombre es Daniel Herrera. Soy el nuevo dueño del rancho vecino, el de los de la Garza. Y tiene usted toda la razón para estar molesta. Faraón a veces tiene más espíritu que sentido común. Le pido disculpas, señora. Hizo una pausa, esperando que ella completara la frase. Señorita Villanueva. Isabel Villanueva, respondió ella, ignorando deliberadamente su mano extendida. Y sus disculpas no reparan el daño si su animal llega a pisar una sola de mis vides. Le sugiero que mantenga a su Faraón dentro de sus propios dominios, señor Herrera. Daniel no retiró la mano, simplemente la dejó caer a un costado y su sonrisa no vaciló. Sus ojos la recorrieron de arriba abajo, sin disimulo, con una admiración audaz que la hizo sentir extrañamente expuesta. Isabel Villanueva, repitió él, saboreando el nombre. La famosa reina de Girasol. He oído hablar mucho de usted. Dicen que es tan fiera como sus vinos son buenos. Lo que digan de mí me tiene sin cuidado. Lo único que me importa es que no se meta en mi camino ni en mi tierra. Estaba a punto de darse la vuelta e irse cuando Faraón, el caballo, dio un paso curioso hacia ella y olfateó su mano. Isabel, que había crecido rodeada de animales, no pudo evitar el instinto de acariciar su suave hocico. Fue un gesto inconsciente, un momento en que su guardia bajó una fracción de segundo. Parece que le ha caído bien, dijo Daniel, su voz ahora más suave, más cercana. Se había movido hasta quedar a su lado, y el calor que emanaba de su cuerpo la envolvió. Los animales tienen un sexto sentido para reconocer un espíritu fuerte, un espíritu indomable. Isabel retiró la mano como si el hocico del caballo quemara. El cumplido, o lo que fuera, la había descolocado. La intensidad de la mirada de Daniel era como un sol de mediodía, imposible de ignorar. No me conoce, señor Herrera, así que ahórrese sus análisis de principiante. Él se rió entre dientes, un sonido agradable y masculino. Quizás no. Pero me encantaría tener la oportunidad de conocerla. ¿Qué le parece si, para compensar la invasión de Faraón, la invito a cenar esta noche? Conozco un lugar excelente en el pueblo. Isabel soltó una carcajada seca, sin una pizca de alegría. ¿Usted cree que puede irrumpir en mi propiedad, casi arruinar mi cosecha y luego invitarme a cenar como si nada? ¿Es usted más audaz que su caballo, señor Herrera? La respuesta es no. Ahora, si me disculpa, tengo un imperio que dirigir. Se giró con brusquedad, dispuesta a marcharse y poner fin a esa ridícula conversación. Pero la mano de Daniel fue más rápida. La agarró suavemente por el brazo, un contacto firme pero no agresivo. La piel de él estaba caliente contra la suya, y una corriente eléctrica inesperada recorrió todo su cuerpo, haciéndola detenerse en seco. Se giró para mirarlo, sus ojos lanzando chispas de furia. ¿Se atreve a tocarme? Su voz fue un siseo peligroso. Daniel la miró fijamente a los ojos, su sonrisa se había desvanecido y ahora su expresión era seria, intensa. Su pulgar comenzó a trazar círculos lentos sobre la piel de su brazo, un gesto íntimo que le erizó el vello. Solo quería asegurarme de tener toda su atención, Isabel. No es una respuesta aceptable, pero la aceptaré por hoy. Sin embargo, quiero que sepa que no me rindo fácilmente. Ni con los caballos difíciles ni con las mujeres extraordinarias. Sus palabras, dichas en voz baja y sensual, la golpearon con más fuerza que cualquier grito. El descaro, la confianza, la atracción palpable en el aire, era un cóctel para el que no estaba preparada. Él la estaba tratando no como a la patrona temida, sino como a una mujer. Y eso la aterraba más que cualquier amenaza a su negocio. Suélteme. Ahora, ordenó, su voz temblando apenas un poco. Daniel la soltó de inmediato,
levantando las manos en señal de rendición, pero sin apartar su mirada magnética de la de ella. Como ordene, patrona. Pero volveré. Girasol y sus alrededores son demasiado hermosos como para no explorarlos a fondo. Y usted es la vista más fascinante de todas. Con una última sonrisa enigmática, montó a Faraón con una fluidez impresionante, le dio una suave orden al animal y se alejó al trote, dejándola sola en medio del viñedo, con el corazón latiéndole desbocado y la piel de su brazo todavía ardiendo por su contacto. Isabel se quedó inmóvil, mirando cómo se alejaba, una mezcla de rabia y una emoción que no se atrevía a nombrar agitándose en su interior. Aquel hombre era un peligro. Un peligro para su control, para su soledad cuidadosamente construida, para la armadura que tanto le había costado forjar. Volvió a su despacho en la casa principal, una estancia amplia con muebles de madera oscura y grandes ventanales que daban a los viñedos. Intentó concentrarse en los libros de cuentas, en los informes de producción, pero la imagen de Daniel Herrera y sus ojos color miel no dejaba de asaltarla. El tacto de su mano en su brazo seguía presente, una quemadura invisible. Frustrada, se levantó y caminó hacia un pequeño baúl de madera que guardaba bajo llave en un rincón. Dudó un instante antes de abrirlo. Dentro, debajo de algunos documentos antiguos de la hacienda, había una pequeña caja de metal. La sacó y la abrió con manos con la respiración contenida, abrió la pequeña caja de metal. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, descansaban los únicos vestigios de la vida que le habían robado, o de la que la habían salvado, nunca estaba segura. Había una fotografía en blanco y negro, con los bordes gastados, de una pareja joven y de aspecto humilde que la sostenía en brazos cuando era un bebé. No eran su madre Clara y un padre ausente, eran sus verdaderos padres, unos campesinos a los que apenas recordaba, fallecidos en un trágico accidente cuando ella tenía apenas 3 años. A su lado, un pequeño colgante de plata con una sola letra grabada, una S. Y debajo de todo, el documento que era a la vez su condena y su secreto más oscuro, su certificado de nacimiento original. No ponía Isabel Villanueva. Ponía Sofía Sánchez. El aire se le escapó de los pulmones. Era un ritual doloroso que repetía en sus noches más solitarias, un recordatorio de que todo lo que tenía, todo lo que era, estaba construido sobre una mentira. Su madre, Clara, había sido la mejor amiga de su madre biológica. Tras el accidente, Clara la acogió, pero la pobreza las estaba ahogando. Fue entonces cuando el destino les presentó una oportunidad macabra. La verdadera Isabel Villanueva, la única hija del entonces dueño de Girasol, una niña enfermiza y frágil, falleció de neumonía a la misma edad que ella. El señor Villanueva, un hombre devastado y alcohólico, se sumió en una depresión tan profunda que apenas salía de su cuarto. Clara, que trabajaba como ama de llaves en la hacienda, vio su oportunidad. En un acto de desesperación y amor retorcido, quemó los papeles de Sofía Sánchez y la presentó como Isabel, que supuestamente se había recuperado milagrosamente. Nadie lo cuestionó. El patrón no quería ver a la niña que le recordaba a su esposa muerta y a su hija perdida, y los pocos trabajadores que había entonces eran demasiado temerosos para hablar. Así, Sofía Sánchez murió, y nació Isabel Villanueva, la heredera de Girasol. Creció bajo la sombra de esa mentira, con la instrucción constante de Clara de ser fuerte, de ser implacable, de no dejar que nadie viera ninguna debilidad, porque la debilidad podría llevar al descubrimiento. El amor, le había dicho su madre antes de irse, era un lujo que las impostoras no podían permitirse. Y ahora llegaba este Daniel Herrera, con sus ojos de miel y su sonrisa descarada, amenazando con derribar muros que la protegían del abismo. Golpeó la tapa de la caja y la guardó con furia. No iba a permitir que un ranchero guapo la distrajera. No lo haría. Los días siguientes, Isabel se sumergió en el trabajo con una ferocidad renovada. Despidió a 2 hombres más por errores menores, negoció la venta de una partida de vino con una dureza que dejó al comprador pálido y pasó cada hora de sol a sol en los viñedos, como si quisiera que la tierra absorbiera su ansiedad. Pero por mucho que lo intentara, la presencia de Daniel Herrera parecía cernirse sobre ella. Lo veía a lo lejos, galopando a Faraón por los límites de su propiedad, una silueta provocadora contra el horizonte. Un par de veces, se cruzaron en el camino de tierra que llevaba al pueblo, y él siempre la saludaba con una inclinación de sombrero y esa sonrisa que la enfurecía y la atraía a partes iguales. Ella respondía con una seca inclinación de cabeza y aceleraba su camioneta, ignorando el vuelco que le daba el corazón. Una semana después, llegó la fiesta anual de la vendimia del pueblo, el evento social más importante de la región. Era una obligación para Isabel asistir. Girasol siempre tenía el puesto de honor,
una demostración de su poderío y de la calidad de sus vinos. Odiaba el evento, odiaba la falsedad de las sonrisas y los cumplidos, pero su ausencia sería notada y vista como una debilidad. Se puso un vestido rojo sangre, un color audaz y desafiante. Era de un corte sencillo pero elegante, que se ceñía a sus curvas de una manera que no estaba acostumbrada a mostrar, acostumbrada como estaba a su ropa de trabajo. Se soltó el cabello, dejándolo caer en ondas oscuras sobre sus hombros. Al mirarse al espejo, vio a una extraña, a la mujer que podría haber sido si no llevara el peso de Girasol y de su mentira sobre sus hombros. La plaza del pueblo estaba vibrando de vida. Las luces de colores se extendían entre los edificios, la música de una banda en vivo llenaba el aire y el olor a comida y vino se mezclaba en una sinfonía festiva. Isabel se instaló en su puesto, degustando su propio vino con aire crítico, saludando a los clientes y rivales con una cortesía helada. Y entonces lo vio. Daniel Herrera estaba al otro lado de la plaza, hablando con un grupo de rancheros. Reía de algo, y el sonido de su risa pareció llegar hasta ella por encima del bullicio de la fiesta. Llevaba unos vaqueros oscuros, botas lustradas y una camisa azul que resaltaba el color de sus ojos. Parecía el dueño del lugar. Sus miradas se cruzaron, y fue como si un foco los iluminara solo a ellos dos. Él le sonrió, una sonrisa lenta y cargada de intenciones, y comenzó a caminar hacia ella, abriéndose paso entre la multitud con una confianza natural. El corazón de Isabel comenzó a latir con fuerza. «Señorita Villanueva», dijo él al llegar frente a ella, su voz profunda una caricia en medio del ruido. «Isabel, esta noche está usted deslumbrante. El rojo es definitivamente su color. Resalta el fuego que lleva dentro». Ella levantó una ceja, intentando proyectar una indiferencia que no sentía. «Señor Herrera, no sabía que además de ranchero era crítico de moda». Él soltó una carcajada. «Solo soy un hombre que sabe apreciar la belleza cuando la ve. ¿Me permite probar el famoso vino de Girasol? Quiero comprobar si es tan intenso y complejo como su dueña». Le sirvió una copa sin decir palabra, observando cómo él la tomaba, la olía y luego probaba un sorbo, todo sin apartar los ojos de los suyos. «Excelente», dijo él finalmente. «Tiene carácter, cuerpo, y un final que te deja con ganas de más. Exactamente como imaginaba». El doble sentido era tan obvio que la hizo sonrojarse. Justo en ese momento, un hombre corpulento y de rostro enrojecido se acercó a ellos. Era Gonzalo Ledesma, dueño de una viña vecina y su más acérrimo rival, un hombre que no soportaba que una mujer tuviera más éxito que él. «Vaya, vaya, Isabelita», dijo con una voz pastosa, claramente bebido. Dejando el campo para mezclarse con la gente. «¿No temes que se te marchite el carácter?». Isabel lo miró con desprecio. «Buenas noches, Gonzalo. Veo que estás probando los productos de la competencia. No te culpo, siempre es bueno aspirar a algo mejor». La puya dio en el blanco, pero Gonzalo se rió de forma desagradable. «Siempre tan arisca. Un día de estos, un hombre de verdad tendrá que enseñarte a relajarte un poco». Antes de que Isabel pudiera responder con el veneno que se agolpaba en su garganta, la mano de Daniel se posó en el hombro de Gonzalo con la fuerza de una prensa de vino. La sonrisa había desaparecido del rostro de Daniel, reemplazada por una mirada helada. «Creo que la señorita Villanueva sabe perfectamente cómo relajarse», Ledesma, dijo con una calma amenazante. «Y creo que usted le debe una disculpa por su falta de respeto». Gonzalo se giró, sorprendido por la intervención. Al ver la expresión de Daniel y sentir la presión de sus dedos, su bravuconería se desvaneció. «Solo era una broma, Herrera», masculló. «Pues no tiene ninguna gracia». «Discúlpese», insistió Daniel, su voz bajando un tono, volviéndose más peligrosa. Gonzalo miró a Isabel, luego Daniel, y finalmente murmuró un «lo siento» antes de escabullirse entre la gente. Isabel se quedó en silencio, sorprendida. Nadie la había defendido nunca. Nunca lo había necesitado, o eso creía ella. Ver a Daniel hacerlo, con esa autoridad tranquila pero letal, removió algo profundo en su interior. «No necesitaba su ayuda», dijo ella, aunque su voz carecía de la fuerza habitual. Daniel se volvió hacia ella, y sus ojos se suavizaron al instante. «Lo sé», respondió. «Pero quise hacerlo. Un hombre como ese no merece ni respirar el mismo aire que usted». En ese momento, la banda comenzó a tocar una canción lenta, una balada romántica. Daniel le tendió una mano. «¿Me concede esta pieza, Isabel? Prometo no pisarla». Ella miró su mano extendida y luego a su rostro.
Cada instinto le gritaba que se negara, que mantuviera la distancia. Pero una parte de ella, una parte que había mantenido encerrada durante años, anhelaba aceptar. Lentamente, como si su mano pesara 1 tonelada, la colocó sobre la de él. La sensación de su piel cálida y fuerte envolviendo la suya fue abrumadora. La guió hasta el centro de la pista de baile improvisada. Colocó una mano en la parte baja de su espalda, atrayéndola hacia él hasta que sus cuerpos estuvieron a milímetros de tocarse. La otra sostenía su mano con firmeza. Isabel posó su mano libre en su hombro, sintiendo el músculo duro bajo la tela de su camisa. Empezaron a moverse al ritmo de la música, y para Isabel fue como entrar en otra dimensión. Estaba dolorosamente consciente de todo, del aroma masculino de Daniel, una mezcla de cuero y jabón, del calor de su mano en su espalda, quemándola a través del vestido, de la forma en que su aliento rozaba su sien. Bailaron en silencio durante un rato, rodeados por las otras parejas pero completamente aislados en su propia burbuja. Me preguntaba si bailabas con la misma pasión con la que diriges tu imperio, susurró Daniel cerca de su oído, su voz una vibración grave que le erizó la piel. No es de su incumbencia, respondió ella en un susurro entrecortado, incapaz de ponerle filo a sus palabras. Él la acercó un poco más, sus muslos rozándose con cada paso. Me encantaría que lo fuera, continuó él, su tono bajo y seductor. Imaginarte perdiendo el control, solo un poco, es una idea muy tentadora, Isabel. Ella debería haberse apartado, debería haberlo abofeteado por su insolencia. En cambio, se encontró apoyando la cabeza en su hombro por un instante fugaz, cerrando los ojos, permitiéndose sentir en lugar de pensar. Era una sensación aterradora y maravillosa a la vez. Cuando la canción terminó, se quedaron inmóviles por un segundo que pareció una eternidad. Fue Isabel quien rompió el hechizo, apartándose bruscamente. Tengo que volver a mi puesto, dijo, su voz ronca. Daniel asintió, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Te llevaré a casa cuando la fiesta termine. No es necesario, tengo mi camioneta. No era una pregunta, era una afirmación. Y así fue. Al final de la noche, después de que Isabel supervisara el desmontaje de su puesto con su eficiencia habitual, encontró a Daniel esperándola junto a su camioneta. Condujeron en silencio por los caminos oscuros, un silencio cargado de todo lo que no se había dicho en la pista de baile. Cuando llegaron a la entrada de la casa principal de Girasol, él detuvo el motor y se giró para mirarla a la luz de la luna. Gracias por el baile, Isabel. No tiene por qué darlas, respondió ella, con la mano ya en la manija de la puerta. Espere, dijo él, su voz deteniéndola. Se acercó a ella, cruzando el espacio que lo separaba en el asiento de la camioneta. Puso una mano en su mejilla, su pulgar acariciando su pómulo con una ternura que la desarmó por completo. Desde el primer momento en que te vi en esa colina, como una reina vigilando su reino, no he podido dejar de pensar en ti, confesó, su mirada intensa buscando la suya en la penumbra. Eres la mujer más fuerte, irritante y fascinante que he conocido. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir su aliento cálido en sus labios. Y entonces la besó. No fue un beso suave ni tentativo. Fue un beso hambriento, apasionado, como si una presa se hubiera roto. Fue el beso de un hombre que había esperado demasiado tiempo, que sabía lo que quería y no tenía miedo de tomarlo. Por un instante, Isabel se quedó rígida por la sorpresa, pero luego, una oleada de calor la recorrió, derritiendo años de hielo en un solo segundo. Le devolvió el beso con una ferocidad inesperada, agarrándose a sus hombros, abriendo sus labios a los de él. Fue una explosión de sensaciones, el sabor a vino en su boca, la presión de sus labios, la forma en que su mano se deslizó desde su mejilla hasta su nuca, enredándose en su cabello. Todo su cuerpo cobró vida, clamando por algo que ni siquiera sabía que le faltaba. Era más aterrador que cualquier crisis en el viñedo, más peligroso que cualquier rival comercial. Y se sentía increíblemente bien. Tan bruscamente como había comenzado, se apartó de él, jadeando, con los ojos muy abiertos por el horror de lo que acababa de hacer, de lo vulnerable que se había permitido ser. La máscara de la patrona volvió a caer en su sitio, más dura que nunca para ocultar su temblor. Esto fue un error, dijo con voz gélida. Abrió la puerta y prácticamente saltó de la camioneta. No vuelva a acercarse a mí, señor Herrera. Y sin mirar atrás, corrió hacia la seguridad de su casa, cerrando la puerta con fuerza detrás de ella, dejando a Daniel solo en la noche, con el sabor de su beso todavía en los labios y una determinación en los ojos más fuerte que nunca. Isabel se apoyó en la puerta cerrada, llevándose una mano temblorosa a los labios, que aún ardían por el contacto. Había cometido un grave,
gravísimo error. Había dejado que el enemigo traspasara sus defensas. Y lo peor de todo, sabía que si él volvía a intentarlo, ella volvería a caer. Se despertó antes que el sol, con el sabor amargo del error en la boca y el fantasma del beso de Daniel Herrera grabado a fuego en sus labios. La noche había sido un infierno de sábanas revueltas y pensamientos febriles. Se había traicionado a sí misma, había permitido que una grieta se abriera en su fortaleza y ahora el pánico la carcomía. ¿Qué era esa debilidad que él provocaba en ella? ¿Ese calor que derretía su coraza con una sola mirada, con un solo roce? No podía permitírselo. Era Isabel Villanueva, la reina de Girasol, la mujer que no necesitaba a nadie. O eso era lo que el mundo debía seguir creyendo. Se duchó con agua helada, tratando de apagar el fuego que aún sentía en la piel. Salió de la casa principal antes de que el primer trabajador llegara, con el rostro convertido en una máscara de hielo impenetrable, más dura y fría que nunca. Durante las 2 semanas siguientes, se convirtió en una tirana. El miedo la hizo cruel. Hizo trabajar a sus hombres hasta el borde del agotamiento, revisaba cada detalle con una paranoia obsesiva y castigaba el más mínimo error con una severidad desproporcionada. Los pasillos de la casona y los surcos del viñedo resonaban con una tensión palpable. Ricardo, su capataz, la observaba con una preocupación silenciosa. La conocía desde que era una niña asustada aferrada a las faldas de Clara, y sabía que esta dureza desmedida no era una señal de fortaleza, sino de una herida profunda. Pero sabía también que intentar hablar con ella sería como intentar detener una tormenta con las manos. Por supuesto, Daniel Herrera no se rindió. El hombre parecía tener un radar para encontrarla sola. Un día la interceptó cerca del arroyo que delimitaba sus tierras. Ella estaba revisando las bombas de irrigación, con las manos y los vaqueros manchados de grasa y tierra. Él apareció de la nada, montando a Faraón con su habitual aire de despreocupación, como si fuera el dueño del mundo. Isabel, dijo, su voz resonando en el silencio de la mañana. Ella ni siquiera se giró. Mi propiedad tiene límites muy claros, señor Herrera. Y usted los está cruzando. De nuevo. ¿Es que no entiende el concepto de propiedad privada o simplemente le gusta el sonido de mi voz cuando le ordeno que se largue? Daniel desmontó y se acercó, deteniéndose a una distancia prudente pero desafiante. Entiendo perfectamente los límites. Simplemente creo que algunos están hechos para ser cruzados. Sobre todo cuando son tan absurdamente altos. ¿Vas a seguir evitándome? Ella se levantó lentamente, limpiándose las manos en un trapo con una parsimonia deliberada, y finalmente lo enfrentó. Sus ojos eran 2 trozos de obsidiana. No le estoy evitando. Simplemente no existe en mi mundo. Usted y su caballo son una molestia ocasional, como un tábano en un día de calor. Ahora, si me disculpa. Intentó pasar por su lado, pero él se movió, bloqueándole el paso. Era más alto que ella, un muro de músculo y obstinación. El beso no fue un error, Isabel. Su afirmación, dicha en voz baja y segura, la golpeó directamente en el pecho. Ah, ¿no? ¿Y qué fue entonces, señor Herrera? ¿El comienzo de una bonita amistad? No me haga reír. Fue un error de juicio, una estupidez momentánea provocada por el vino y la música estúpida de una fiesta de pueblo. No volverá a ocurrir. Él dio un paso más, invadiendo su espacio personal. Podía oler su perfume a cuero y a campo limpio. La miraba con una intensidad que la hacía sentir desnuda. Fue un error no haberlo hecho antes. Fue un error dejar que te fueras corriendo esa noche en lugar de seguirte hasta tu puerta y besarte de nuevo hasta que olvidaras tu propio nombre. Sus palabras eran descaradas, prohibidas, y enviaron una oleada de calor directamente a sus entrañas. Usted es un arrogante y un insolente. Y tú eres una miedosa, replicó él al instante, y sus palabras la hirieron porque eran verdad. Le tienes tanto miedo a sentir algo, a que alguien vea a la mujer increíble que se esconde debajo de toda esa armadura, que prefieres vivir en una jaula de oro antes que arriesgarte a que te hagan daño. Dime que me equivoco. No sabe nada de mí, espetó ella, dando un paso atrás, sintiéndose acorralada. Sé que tus ojos se oscurecen cuando me acerco. Sé que tu respiración se acelera cuando te hablo al oído. Y sé que me devolviste el beso con la misma hambre que yo te besé a ti. Eso es todo lo que necesito saber por ahora. La rabia se apoderó de ella, una rabia caliente que era su mejor defensa contra el torbellino de emociones que él provocaba. Escúcheme bien, Herrera, y escúcheme una sola vez. Manténgase alejado de mí. Aléjese de mis tierras, de mi vida.
La próxima vez que cruce mis cercas, no dudaré en llamar al sheriff y acusarle de allanamiento. ¿Ha quedado claro? Su amenaza flotó en el aire, pero no pareció afectarle. Una extraña tristeza cruzó su mirada por un instante. Está bien, Isabel. Jugaré según tus reglas. Por ahora. Pero que te quede claro a ti, cuando necesites ayuda, cuando esa torre de marfil que has construido empiece a temblar, vendré por ti. Te guste o no. Se dio la vuelta, montó a Faraón y se alejó al galope, dejándola temblando de furia y de una angustia que no quería admitir. Las palabras de Daniel resultaron ser proféticas. Los problemas comenzaron sutilmente. Primero, uno de sus compradores más antiguos y leales canceló un pedido importante de la noche a la mañana, alegando que había recibido una oferta mucho mejor de los viñedos Ledesma. Isabel sabía que era imposible, la calidad de Gonzalo Ledesma era muy inferior. Luego, empezaron a correr rumores en el pueblo, que la cosecha de girasol de ese año estaba enferma, que las uvas estaban agrias, que Isabel estaba diluyendo sus vinos para reducir costes. Eran mentiras, pero el veneno comenzó a extenderse. Una tarde, Ricardo entró en su despacho con el rostro sombrío. Patrona, 5 de los mejores jornaleros acaban de renunciar. Se van a trabajar con Ledesma. Les ofreció el doble. Isabel apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Ledesma no estaba compitiendo, estaba librando una guerra sucia. Era un ataque directo y personal. Que se vayan, dijo con voz gélida. No quiero traidores en mis tierras. Contrata a otros. No es tan fácil, patrona. La cosecha está cerca, y son los hombres con más experiencia. Ledesma sabe lo que hace. Quiere paralizarnos en el momento más crucial. La presión se estaba volviendo insoportable. Trabajaba día y noche, durmiendo apenas unas horas, alimentándose de café y de su propia rabia. Sentía que el imperio que tanto le había costado construir se estaba desmoronando grano a grano, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente sola. El golpe final llegó en una noche sin luna. Isabel se había quedado hasta tarde en la bodega, catando las muestras de las barricas más antiguas, buscando consuelo en el lenguaje silencioso del vino. El agotamiento finalmente la venció y se retiró a la casona pasadas las 2 de la madrugada. Apenas había cerrado los ojos cuando un grito la despertó. ¡Fuego! ¡Fuego! Saltó de la cama, el corazón martilleándole el pecho. Corrió a la ventana y el horror la dejó helada. Un resplandor anaranjado y siniestro iluminaba la noche. Las llamas, enormes y voraces, estaban devorando uno de los almacenes más importantes, el que contenía las barricas de roble donde sus vinos de reserva envejecían durante años. Era el corazón de su producción más valiosa, el alma de girasol. Sin pensar, se puso unos vaqueros y unas botas y salió corriendo de la casa, gritando órdenes a los trabajadores que salían de sus barracones, aterrorizados y desorientados. Ricardo, llama a los bomberos del pueblo. Los demás, formen una cadena con cubos desde el pozo. Muévanse, maldita sea. El calor era sofocante, el aire olía a madera quemada y a vino evaporado, un sacrilegio para sus sentidos. El techo del almacén crujía y gemía, amenazando con desplomarse. Era un infierno. Mientras intentaba organizar el caos, vio un grupo de hombres a caballo que galopaban hacia la hacienda a toda velocidad. Al frente, sobre un caballo blanco que parecía un fantasma en la noche infernal, iba Daniel Herrera. Él y una docena de sus vaqueros saltaron de sus monturas antes incluso de que los caballos se detuvieran. Sin decir una palabra, se pusieron a trabajar con una eficacia asombrosa, organizando a sus hombres, uniéndose a la cadena de cubos, mostrando una calma y una autoridad que rápidamente contuvieron el pánico. Daniel la encontró en medio del humo. ¿Dónde está la fuente de agua más cercana además del pozo?, gritó por encima del rugido del fuego. El arroyo, al otro lado de la colina, pero la bomba de riego no dará abasto, le gritó ella de vuelta, con el rostro manchado de hollín y los ojos llorosos por el humo. Tengo una bomba portátil en mi camioneta. Guíame. No hubo tiempo para discutir. Corrieron juntos hacia el lugar, el calor a sus espaldas. Mientras él y sus hombres instalaban la bomba, Isabel observaba la destrucción. Años de trabajo, de cuidado, de paciencia, se estaban convirtiendo en cenizas. Sintió que las rodillas le flaqueaban, una desesperación negra la amenazaba. En ese momento, Daniel se puso a su lado. No dejes que te vea flaquear, dijo en voz baja pero firme, sus ojos color miel reflejando las llamas. Tu gente te necesita fuerte ahora mismo. Lloraremos por el vino después. Ahora luchamos.
Sus palabras, duras pero extrañamente reconfortantes, le dieron un latigazo de energía. Tenía razón. No era el momento de la debilidad. Volvieron a la línea de fuego. Los bomberos del pueblo finalmente llegaron, pero el incendio estaba fuera de control. El objetivo ya no era salvar el almacén, sino evitar que se propagara a los otros edificios, y sobre todo, a la casa principal. Trabajaron codo con codo, gritando por encima del estruendo, moviéndose como un solo cuerpo en la caótica danza de la lucha contra el fuego. Isabel se sentía extrañamente conectada con Daniel. Entendía sus órdenes no verbales, anticipaba sus movimientos. Eran un equipo. En un momento, una sección del techo del almacén se vino abajo con un estruendo aterrador, lanzando una lluvia de chispas y vigas ardiendo. Una de las vigas, enorme y encendida como un tizón del infierno, cayó directamente hacia donde estaba Isabel. No tuvo tiempo de reaccionar. Solo vio una sombra moverse a una velocidad increíble y sintió un golpe brutal que la lanzó al suelo. Daniel se había abalanzado sobre ella, cubriéndola con su propio cuerpo mientras la viga caía a centímetros de ellos, golpeando el suelo con una fuerza que hizo temblar la tierra. Por un segundo, el mundo se silenció. Solo era consciente del peso de él sobre ella, del martilleo de su corazón contra su espalda, de su aliento caliente y agitado en su nuca. ¿Estás bien?, preguntó él, su voz ronca por el humo y la tensión. Ella solo pudo asentir, demasiado conmocionada para hablar. Él se levantó y la ayudó a ponerse en pie. Sus manos se aferraron a sus brazos, y por un instante, bajo la luz parpadeante del fuego, se miraron. En sus ojos no había burla ni arrogancia, solo una preocupación cruda y profunda. Le acababa de salvar la vida. Con la llegada del alba, el fuego finalmente fue sofocado. Del almacén solo quedaba un esqueleto ennegrecido y humeante. El olor a desastre impregnaba el aire. La tierra estaba empapada y cubierta de cenizas. Los trabajadores, agotados y sucios, miraban la escena en un silencio desolado. Isabel estaba de pie frente a las ruinas, contemplando el corazón carbonizado de su imperio. La adrenalina había desaparecido, dejándola con un vacío helado y una fatiga que le llegaba hasta los huesos. El daño era catastrófico. No solo había perdido sus mejores vinos, sino que la reconstrucción costaría una fortuna que no estaba segura de tener. Sintió que la armadura, cuidadosamente forjada durante años, se resquebrajaba y se hacía polvo. Las lágrimas, esas traidoras que había mantenido a raya durante tanto tiempo, empezaron a quemarle los ojos. Se dio la vuelta, buscando la soledad para poder romperse en paz, pero chocó contra el pecho de Daniel. Él había estado de pie detrás de ella todo el tiempo, una presencia silenciosa y sólida. Él no dijo nada. Simplemente la rodeó con sus brazos y la atrajo hacia él en un abrazo firme y protector. Y entonces, Isabel Villanueva, la patrona de hierro, la mujer que nunca se doblaba, se derrumbó. Enterró el rostro en su pecho, manchando su camisa de hollín y lágrimas, y lloró. Lloró por el vino perdido, por el miedo, por la soledad, por la carga de ser Sofía Sánchez y la presión de ser Isabel Villanueva. Lloró hasta que se le acabaron las fuerzas. Daniel solo la sostuvo, una mano acariciándole el cabello y la otra frotándole la espalda con movimientos lentos y reconfortantes. Dejó que sacara todo el dolor. Cuando sus sollozos finalmente se convirtieron en temblores silenciosos, él se inclinó y le susurró al oído, su voz una caricia ronca y profunda en medio de la desolación. Vamos a reconstruir esto, Isabel. Cada viga, cada barril. No estás sola en esto. La sostuvo por los hombros, obligándola a mirarlo a los ojos. Sus rostros estaban a centímetros de distancia, ambos sucios y exhaustos, pero la conexión entre ellos era más fuerte que nunca. Y cuando todo esto pase, continuó él en un susurro más íntimo, casi pecaminoso, que le erizó la piel a pesar del cansancio, tú y yo tenemos un asunto pendiente. Aún tengo que descubrir si el resto de ti sabe tan bien como tus labios. Prometo que la espera habrá valido la pena. Su mezcla de consuelo sincero y deseo crudo fue el bálsamo y el veneno que su alma necesitaba. Era una promesa de apoyo, pero también de una pasión que la aterrorizaba y la llamaba a gritos. En ese momento, apoyada en el hombre que la había desafiado, salvado y ahora sostenía sus pedazos, Isabel supo que su vida, y la mentira que la sustentaba, acababan de cambiar para siempre. Y por primera vez, no estaba segura de si eso era una condena o una salvación. El amanecer que siguió a la noche del incendio no tuvo la piedad de esconderse tras las nubes. El sol salió, cruel y brillante, iluminando cada detalle de la devastación. El esqueleto carbonizado del almacén se erigía como un monumento al desastre,
y el olor agrio del vino quemado y la madera mojada era un cuchillo en el aire. Isabel no había dormido. Después de que Daniel la dejara en la puerta de su casa, se había lavado el hollín de la cara y se había puesto ropa de trabajo limpia, y había pasado el resto de la noche en su despacho, mirando los planos de la hacienda, como si al mirar el papel pudiera reconstruir la realidad. Pero cuando la primera luz entró por la ventana, supo que no podía esconderse. Este era su imperio, en la gloria y en la ruina. Tomó una respiración profunda, se puso la máscara de la patrona y salió a enfrentar su día más difícil. Daniel ya estaba allí, de pie junto a Ricardo, con el rostro serio mientras evaluaban los daños. Un grupo de sus vaqueros, que debieron haber dormido en sus camiones o al raso, ya estaban ayudando a los hombres de Girasol a despejar los escombros más peligrosos. Al verla acercarse, Daniel se separó de Ricardo y caminó hacia ella. Se había cambiado de camisa, pero su rostro todavía mostraba la fatiga de la noche. Se detuvo frente a ella, y por un momento el mundo a su alrededor se desvaneció. Solo existía la intensidad de su mirada, buscando grietas en su armadura. «¿Cómo estás?», preguntó, su voz baja y cargada de una preocupación genuina que la desarmaba. «Estoy bien», respondió ella, con la voz más firme de lo que se sentía. «Soy la dueña de esta hacienda. No tengo el lujo de no estar bien. Agradezco su ayuda anoche, señor Herrera, y la de sus hombres. Han hecho más que suficiente. Mis trabajadores y yo podemos encargarnos desde aquí». Era un despido, una forma de recuperar el control, de volver a levantar sus muros. Él la estudió un momento, y una pequeña sonrisa tiró de la comisura de sus labios, pero no llegó a sus ojos. «En primer lugar, después de anoche, creo que podemos dejar las formalidades. Mi nombre es Daniel. Y en segundo lugar, no nos vamos a ninguna parte. Disculpe, creo que no me ha oído bien. Esta es mi propiedad y», comenzó ella, el tono de patrona volviendo a su voz. «Te oí perfectamente», la interrumpió él, dando un paso más cerca, obligándola a levantar la cabeza para mirarlo. «Pero o no te das cuenta o eres demasiado orgullosa para admitir que necesitas ayuda. Limpiar este desastre, evaluar las pérdidas, asegurar la estructura, te llevará semanas, si no meses, sola. Con mis hombres, podemos hacerlo en una fracción del tiempo. La cosecha no va a esperar a que acabes, Isabel. Las uvas siguen madurando». Cada palabra era una verdad ineludible. Su orgullo estaba en guerra con su pragmatismo. Aceptar su ayuda era admitir su vulnerabilidad, pero rechazarla era arriesgar la cosecha entera, era arriesgar Girasol. «No puedo pagarle por esto», admitió en un murmullo, odiando la debilidad en su voz. «No te estoy pidiendo dinero», replicó él al instante. Su mano se levantó y, con el pulgar, le quitó una mancha de hollín que ella no había visto en su mejilla. El simple roce envió una descarga eléctrica por todo su cuerpo. «Llámalo un favor de un vecino. O llámalo una inversión. Quiero ver este lugar de nuevo en pie, quiero ver a su reina de nuevo en su trono, no enterrada bajo cenizas y orgullo. Déjame ayudarte, Isabel». La ternura de su gesto, combinada con el desafío en sus palabras, rompió su última defensa. Asintió levemente, incapaz de hablar. La sonrisa de Daniel finalmente llegó a sus ojos. «Bien. Entonces, manos a la obra, socia». La palabra socia resonó en el aire, creando un nuevo tipo de intimidad entre ellos. Durante los días siguientes, Girasol se convirtió en un hervidero de actividad organizada. Daniel era un líder natural, tan eficaz en la gestión de una crisis como lo era Isabel. Dividieron las tareas. Ella se encargó de la logística, de la reorganización de los recursos, de evaluar el estado de los viñedos cercanos al fuego y de tratar con el sheriff y el perito del seguro. Él se encargó de dirigir a los hombres en el duro trabajo físico de limpiar las ruinas. Se convirtieron en un equipo, comunicándose a menudo con solo una mirada a través del patio lleno de escombros. Se cruzaban para compartir una botella de agua bajo el sol abrasador, sus dedos rozándose por un instante que se sentía eterno. Almorzaban juntos, sentados en el porche de la casa principal, comiendo sándwiches sencillos que sabían a gloria en medio del agotamiento, hablando de los avances del día. En esos momentos, la armadura de Isabel se ablandaba. Veía al hombre detrás de la fachada arrogante, un hombre trabajador, inteligente y sorprendentemente amable. Y él veía destellos de la mujer bajo la máscara de hierro, una mujer apasionada, brillante y con una vulnerabilidad que la hacía aún más hermosa. Una tarde, el sheriff Thompson, un hombretón con un bigote poblado y ojos cansados, se acercó a Isabel mientras ella revisaba unos documentos en el porche. Daniel se unió a ellos, secándose el sudor del cuello con un pañuelo.
Malas noticias, Isabel, dijo el sheriff sin rodeos. El informe del perito de incendios es concluyente. Fue provocado. Encontramos restos de un acelerante cerca del muro trasero. Isabel sintió una oleada de furia helada. Lo sabía, pero oírlo confirmado era diferente. Gonzalo Ledesma. Todos lo pensamos, asintió el sheriff, pero pensar no es probar. No hay huellas, no hay testigos. Quien quiera que lo hiciera, fue un profesional o tuvo mucha suerte. No puedo arrestar a un hombre basándome en una enemistad conocida. Así que se saldrá con la suya, dijo Isabel, con la voz llena de un veneno amargo. Se quedará sentado en su porche, bebiendo su vino mediocre y riéndose mientras yo veo mi vida arder. No si yo puedo evitarlo, intervino Daniel, su voz era grave y contenida, pero con un filo de acero. Miró al sheriff. Thompson, usted busque pruebas por los canales oficiales. Yo voy a hacer algunas preguntas por mi cuenta. Los vaqueros a veces oyen cosas que la ley no escucha. El sheriff lo miró, asintió levemente. Conocía la reputación de los Herrera, una familia antigua y respetada. Hazlo con cuidado, Daniel. No quiero dos problemas en lugar de uno. Después de que el sheriff se fuera, un silencio tenso se instaló entre ellos. Isabel estaba mirando las ruinas humeantes, con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. No tienes que hacer esto. No es tu lucha, dijo ella en voz baja. Daniel se puso a su lado, tan cerca que sus hombros casi se rozaban. Lo es desde que casi te pierdo en ese incendio. Lo es desde que te vi construir esto con tus propias manos. Tu lucha es mi lucha ahora, Isabel. Acostúmbrate a la idea. Esa noche, la agotadora jornada terminó más tarde de lo habitual. El último camión se había ido, y los hombres, exhaustos, se habían retirado a sus barracones. Un silencio casi sagrado cayó sobre la hacienda, roto solo por el canto de los grillos. Isabel estaba en la cocina de la casona, tratando de obligarse a comer algo, cuando Daniel entró. ¿Te queda algo para un trabajador hambriento?, preguntó, su sonrisa cansada. Ella señaló la olla de estofado que había preparado para los capataces. Sin decir palabra, le sirvió un plato generoso y puso otro para ella. Se sentaron uno frente al otro en la gran mesa de madera de la cocina, la única luz proveniente de una pequeña lámpara que arrojaba sombras íntimas. Comieron en silencio durante un rato, el tipo de silencio cómodo que solo existe entre dos personas que han compartido una experiencia intensa. Finalmente, Daniel dejó el tenedor. Estaba pensando hoy, comenzó, su voz suave. ¿Sobre qué pasaría si no te hubiera empujado en el último segundo? Isabel dejó de comer, el corazón le dio un vuelco. No pienses en eso. No puedo evitarlo, confesó él, sus ojos color miel increíblemente serios a la luz de la lámpara. Y eso me hace pensar en lo estúpidamente corta que es la vida, y en todas las cosas que dejamos sin decir o sin hacer por culpa del miedo o del orgullo. Isabel no respondió. Sabía a dónde se dirigía. El aire de la cocina se volvió espeso, cargado de una tensión que era casi tan palpable como el calor del estofado. Daniel se levantó, rodeó la mesa y se detuvo detrás de ella. Puso sus manos sobre sus hombros, sus dedos masajeando suavemente los músculos tensos de su cuello. El contacto fue tan inesperado, tan reconfortante y tan sensual a la vez, que ella cerró los ojos y dejó escapar un suspiro involuntario. Eres la mujer más fuerte que he conocido en mi vida, susurró él, su aliento cálido rozando su oreja. Verte dirigir a tus hombres, ver la forma en que tu mente funciona, la pasión que pones en cada vid, es increíble. Pero me pregunto cómo sería verte ser solo. Isabel. Sin el peso del imperio sobre tus hombros, aunque solo sea por 5 minutos. Ella se inclinó hacia su tacto, una rendición inconsciente. Esa mujer no existe. Sí que existe, insistió él, su voz un murmullo profundo que le provocaba escalofríos. La vi la otra noche, cuando me besaste. Y la vi anoche, cuando lloraste en mis brazos. Él se inclinó aún más, su boca ahora a milímetros de su piel, su aliento un fuego lento en su cuello. Y por si te lo estabas preguntando, mi oferta de la otra noche sigue en pie. Sigo queriendo averiguar si sabes tan bien como el mejor de tus vinos de reserva. Aunque ahora mismo, cubierta de polvo y agotamiento, me pareces más apetecible que cualquier cosa que haya salido de una botella. Su descarada confesión, dicha con tanta sinceridad y deseo, debería haberla hecho enfadar. En cambio, le robó el aliento. Lentamente, giró la cabeza para mirarlo por encima del hombro. Sus rostros estaban increíblemente cerca.
Vio la lujuria en sus ojos, pero también vio algo más profundo: afecto, admiración, protección. Eres un hombre muy peligroso, Daniel Herrera, susurró ella. El peligro es lo que hace que las cosas valgan la pena, respondió él, sus labios casi rozando los suyos. El beso era inevitable. Se inclinó, ella alzó el rostro y sus bocas estaban a punto de encontrarse, cuando un ruido los interrumpió. El sonido de un coche de lujo llegando por el camino de entrada, un ruido completamente fuera de lugar en la hacienda a esas horas de la noche. Se separaron bruscamente, como dos adolescentes pillados en una travesura. La expresión de Daniel pasó de la pasión a la confusión y luego a una leve molestia. ¿Esperas a alguien?, preguntó. No a estas horas, respondió ella, igual de confundida. Salieron al porche justo cuando los faros del coche, un elegante convertible deportivo, se apagaban. La puerta del conductor se abrió y de ella salió una mujer. Era alta, esbelta y vestida con una elegancia que gritaba dinero y ciudad. Pantalones blancos impecables, una blusa de seda y tacones que parecían ridículamente frágiles para la tierra de girasol. Su largo cabello rubio estaba peinado a la perfección y su rostro parecía el de una modelo de revista. «Danny, cariño, ¿estás aquí?», dijo la mujer, su voz cantarina pero con un matiz posesivo que a Isabel le puso los pelos de punta al instante. La mujer subió al porche y sus ojos perfectamente maquillados pasaron por encima de Isabel como si fuera un mueble, para fijarse en Daniel con una sonrisa radiante. Se lanzó a sus brazos, rodeándole el cuello con los suyos y plantándole un beso sonoro y deliberadamente largo en los labios. Daniel se quedó rígido por un instante, completamente sorprendido, antes de apartarla con suavidad por los hombros. «Verónica, ¿qué demonios haces aquí?». Su tono no era de bienvenida, era una mezcla de incredulidad y visible irritación. La mujer, Verónica, hizo un puchero perfectamente calculado. «Pues ¿qué voy a hacer, tontito? He venido a verte, por supuesto. He oído lo de ese terrible incendio y me he preocupado muchísimo. Quería asegurarme de que mi prometido estuviera bien». La palabra prometido cayó en el silencio de la noche como una bomba de hielo. Isabel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, dejándola sin aire. La conexión que había sentido con Daniel, la intimidad que había florecido en medio de las cenizas, todo se hizo añicos. Miró a Daniel, esperando, rezando para que negara esa palabra, para que dijera que era un error, una mentira. Pero Daniel no la estaba mirando a ella. Tenía la mirada clavada en Verónica, el rostro endurecido como una piedra. «Verónica, ya hemos hablado de esto. Tienes que dejar de decir eso. Lo nuestro se acabó hace mucho tiempo». «Ay, Dani, no seas tan dramático», dijo Verónica con una risita, agitando la mano como si espantara un insecto molesto. «Solo nos tomamos un tiempo. Todas las parejas lo hacen. Además, sé que en el fondo me echas de menos». Fue entonces cuando pareció darse cuenta de la existencia de Isabel. Su mirada la recorrió de arriba abajo, deteniéndose en su ropa de trabajo sucia y su rostro cansado con un desdén apenas disimulado. «¿Y tú quién eres?». «La criada». La condescendencia en su voz fue la gota que colmó el vaso. El dolor de Isabel se transformó instantáneamente en una furia fría y cortante. Antes de que Daniel pudiera intervenir, ella dio un paso al frente. «Soy Isabel Villanueva. Y esta es mi casa. No la criada. Usted está en mi propiedad sin ser invitada. Y le agradecería que tratara a mi invitado con un poco más de respeto». Se obligó a decir la palabra invitado, y cada sílaba le supo a ceniza. La revelación había levantado todos sus muros de nuevo, más altos y gruesos que nunca. Se sintió estúpida, ingenua, una impostora en su propia casa y ahora, una tonta en su propio corazón. Daniel la había estado engañando todo el tiempo. Verónica enarcó una ceja perfectamente depilada. «Vaya, qué carácter. Entiendo, Dani, tienes tus entretenimientos rústicos. Muy pintoresco». «Verónica, cállate», siseó Daniel, su voz baja y llena de una advertencia letal. Se giró hacia Isabel, la desesperación escrita en su rostro. «Isabel, déjame explicarte. Ella y yo estuvimos prometidos. Hace años. Fue un arreglo entre nuestras familias que yo rompí. Ella se niega a aceptarlo. Eso es todo. No significa nada». «Ah, claro, por eso la llamas por su nombre y no le ordenas que se vaya de mi propiedad», replicó Isabel con un sarcasmo gélido que enmascaraba el temblor de su interior. «No necesito explicaciones de ninguno de los dos.
Mis problemas son mucho más grandes que sus dramas personales. Si me disculpan, la dueña de la casa tiene trabajo que hacer. Sin esperar respuesta, se dio media vuelta, entró en la casa y cerró la puerta con una fuerza contenida que hizo temblar el marco. No corrió a su habitación. Se dirigió a su despacho, el único lugar donde se sentía verdaderamente al mando. Se sentó en su gran silla de cuero, encendió el ordenador y fingió mirar hojas de cálculo, pero las cifras se arremolinaban ante sus ojos. El sonido de las voces discutiendo en el exterior le llegaba apagado. Oyó el tono enfadado de Daniel y la voz aguda y quejumbrosa de Verónica. Se sentía como una espectadora de su propia vida, una vez más. Había dejado entrar a ese hombre. Le había mostrado su vulnerabilidad. Había llorado en sus brazos. Había estado a punto de besarlo de nuevo, de dejar que derribara sus últimas defensas. Y todo había sido una mentira. Él tenía una prometida, una mujer elegante y apropiada de su propio mundo. Y ella era solo el entretenimiento rústico. La impostora de la que se cansaría tarde o temprano. Las palabras de su madre, Clara, resonaron en su cabeza con una claridad dolorosa. El amor es un lujo que las impostoras no pueden permitirse. 10 minutos después, Daniel llamó suavemente a la puerta del despacho. Isabel, ¿puedo pasar? No, respondió ella sin levantar la vista de la pantalla. La puerta se abrió de todos modos. Daniel entró, con aspecto cansado y frustrado. Verónica ya no estaba. Debía de haberse ido. No puedes ignorarme así, dijo él en voz baja. ¿Acaso no puedo?, replicó ella, su tono mordaz. ¿Hay alguna cláusula en nuestra sociedad de emergencia que me obligue a escuchar sus excusas? No es una excusa, es la verdad, dijo, acercándose a su escritorio. Verónica y yo crecimos juntos. Nuestras familias son dueñas de grandes conglomerados ganaderos. Siempre se asumió que nos casaríamos para unir los imperios. A mí nunca me gustó la idea, pero me dejé llevar por la presión. Hace 2 años, justo antes de mudarme aquí, rompí el compromiso. No la amo. Nunca la he amado. Le dejé las cosas muy claras. Pero ella tiene esta fantasía de que volveré. ¡Qué historia tan conmovedora!, dijo Isabel con frialdad. No es asunto mío. Sí lo es. Es asunto mío, y yo estoy aquí, ayudándote, pasando cada minuto del día contigo porque quiero, no porque tenga que hacerlo. Es asunto tuyo porque estabas a punto de besarme antes de que ella apareciera. No finjas que no significaba nada, Isabel. No después de todo lo que hemos pasado. Él puso las manos sobre el escritorio y se inclinó hacia ella, obligándola a mirarlo. Sus ojos eran sinceros, suplicantes. Una parte de ella quería creerle. La parte que se había sentido tan viva en sus brazos, tan segura a su lado. Pero el miedo, ese viejo compañero, era más fuerte. El miedo al abandono, el miedo a ser descubierta como un fraude, a no ser nunca lo suficientemente buena. Significó que cometí un error. Uno más en mi lista de errores de juicio recientes, dijo ella, con la voz vacía de toda emoción. Me dejé llevar por el cansancio y la gratitud. Nada más. Ahora, si ya ha terminado de explicar sus enredos amorosos, le sugiero que vuelva a su rancho. Ya es tarde. Mañana será otro día largo de trabajo. Lo que realmente quería decir era, por favor, dime que soy yo a quien quieres. Dime que ella no importa. Lucha por mí. Pero no podía. Esas palabras no estaban en su vocabulario. Daniel se quedó mirándola fijamente durante un largo rato, su mandíbula apretada. Una expresión de profundo dolor cruzó su rostro, reemplazada rápidamente por una frustración gélida. Está bien, dijo finalmente, su voz desprovista de la calidez que solía tener. Como quiera la patrona. Se enderezó y caminó hacia la puerta. Estaré aquí con mis hombres a las 6 de la mañana, como hemos quedado. Para el trabajo. Pero que sepas esto, Isabel, Verónica puede ser una ilusa, pero al menos no le tiene miedo a sentir algo. Tú, en cambio, estás tan aterrorizada de bajar la guardia que prefieres quemarte viva en tu torre de marfil antes que dejar que alguien entre. Y eso es más triste que cualquier incendio. Con esas palabras, salió y cerró la puerta tras de sí. Isabel se quedó sola en el silencio de su despacho, las palabras de Daniel clavadas en su corazón como astillas de vidrio. Por segunda vez en 24 horas, sintió que los cimientos de su mundo se derrumbaban. Se llevó las manos al rostro y por fin dejó que las lágrimas silenciosas que había estado conteniendo rodaran por sus mejillas. Daniel tenía razón.
Tenía miedo. Pero no solo miedo a que le hicieran daño. Su miedo era mucho más profundo. Si Daniel se acercaba demasiado, si empezaba a cavar en su vida, podría descubrir la mentira sobre la que se construía todo. Podría descubrir que no era Isabel Villanueva. Y entonces no solo la abandonarían, la destruirían. El riesgo era demasiado grande. Tenía que alejarlo, por su propia supervivencia. Aunque la decisión la destrozara por dentro. Al día siguiente, la atmósfera en Girasol era insoportable. Daniel estaba allí a las 6 en punto, como había prometido, pero era un hombre diferente. Desapareció la calidez, los roces accidentales, las miradas cargadas de significado. Era educado, eficiente y completamente profesional. Dirigía a sus hombres con una precisión militar, y cuando hablaba con Isabel, su tono era el de un contratista hablando con su cliente. Nada más. Isabel, por su parte, se sumergió en su papel de patrona con una frialdad aún mayor. Supervisaba el trabajo desde la distancia, daba órdenes bruscas y se encerraba en su despacho durante horas. La fácil camaradería de los días anteriores había sido reemplazada por una brecha helada y silenciosa que ninguno de los dos se atrevía a cruzar. Se estaban rompiendo el corazón mutuamente a plena vista, rodeados de las cenizas de su propiedad. Mientras tanto, sin que ellos lo supieran, las fuerzas en su contra seguían moviéndose. Gonzalo Ledesma, envalentonado por la aparente falta de pruebas en su contra, no se había quedado quieto. Había empezado a contactar con los distribuidores más importantes de Isabel, ofreciéndoles descuentos masivos y difundiendo el rumor de que Girasol no sería capaz de cumplir con sus pedidos tras el incendio. Era un asedio económico. A finales de semana, cuando los trabajos de limpieza estaban casi terminados y la reconstrucción parecía un sueño lejano y costoso, Isabel recibió una llamada. Era el director de su banco. Señorita Villanueva, dijo el hombre con una voz que destilaba falsa simpatía, lamento tener que comunicarle esto, pero dadas las recientes circunstancias y la incierta viabilidad de su próxima cosecha, el comité de préstamos ha decidido no renovar su línea de crédito actual. De hecho, vamos a tener que exigir el pago del saldo pendiente en los próximos 30 días. Isabel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era la sentencia de muerte. Sin la línea de crédito, no podía pagar los sueldos, ni comprar los suministros necesarios para la vendimia y mucho menos costear la reconstrucción del almacén. El banco la estaba estrangulando. Y 30 días, era imposible. Sabía quién estaba detrás de esto. Ledesma tenía conexiones en la junta directiva de ese banco. Había orquestado el golpe de gracia. Cuando colgó el teléfono, se quedó mirando por la ventana, con los ojos fijos en las vides que eran toda su vida. Se sentía como cuando era una niña pequeña y Clara la había dejado sola en esa enorme casa, diciéndole que ahora era suya, que era su responsabilidad. Una responsabilidad que ahora la estaba aplastando. Sola. Esa era la palabra que definía su vida. Siempre había estado sola. Pero en los últimos días, con Daniel a su lado, había olvidado lo que se sentía. Ahora el recuerdo volvía con una fuerza devastadora. La puerta del despacho se abrió y entró Daniel. Debió de ver la desesperación en su rostro, porque su propia expresión fría y profesional se resquebrajó al instante, dando paso a una genuina alarma. ¿Isabel? ¿Qué pasa? Estás pálida como un fantasma. Ella no quería decírselo. No quería mostrarle esa nueva debilidad. Pero estaba tan cansada, tan rota, que las palabras simplemente salieron. El banco, dijo con la voz quebrada. Me han cortado el crédito. Quieren el pago total en 30 días. Se acabó, Daniel. Ledesma ha ganado. Antes de que pudiera detenerse, las lágrimas volvieron, esta vez no por un incendio, sino por una fría y calculada ejecución financiera. Eran lágrimas de impotencia, de rabia, de una desesperación tan profunda que le dolía físicamente. Daniel cruzó la habitación en 3 zancadas, la tomó por los brazos y la obligó a levantarse. No ha ganado, dijo con una ferocidad que la sorprendió. Escúchame, Isabel. No ha ganado. Y entonces hizo algo que lo cambió todo. La tomó por la cara con ambas manos, obligándola a mirarlo, sus ojos color miel ardiendo con una intensidad que nunca había visto. Vende tus vinos. La reserva que salvaste. Los de este año. Haz una venta masiva y exclusiva aquí, en la hacienda. Promocionaremos la historia, el fuego, tu lucha. La gente ama las historias de supervivencia. No bastará para pagar al banco, lo sé, pero nos dará algo de tiempo y liquidez. Y para el resto, para el préstamo,
yo te cubriré. Yo seré tu banco. Ella lo miró, incrédula. Estás loco. Es demasiado dinero. ¿Por qué harías algo así? Él se rió, una risa amarga y sin humor. ¿De verdad tienes que preguntar? ¿No has estado prestando atención a nada en las últimas semanas? Lo haría porque estoy jodidamente enamorado de ti, Isabel Villanueva. Y no pienso quedarme de brazos cruzados mientras un miserable como Ledesma te destruye. Girasol volverá a levantarse. Y tú volverás a reinar. Aunque tenga que invertir hasta mi último centavo para que eso ocurra. Y entonces la besó. No como en la fiesta, no como casi lo había hecho en la cocina. Este fue un beso de desesperación y de declaración. Fue feroz y tierno, hambriento y posesivo. Fue el beso de un hombre que había decidido luchar no solo por su negocio, sino por su corazón, quisiera ella o no, y en ese momento, Isabel dejó de luchar. Le devolvió el beso, agarrándose a él como una náufraga se agarra a una balsa en medio de una tormenta. Toda su lógica, todo su miedo, se disolvió en el sabor de sus labios. En ese beso, en la seguridad de sus brazos y en la locura de su oferta, había una esperanza. Y por primera vez en su vida, estaba dispuesta a arriesgarse a ser Sofía Sánchez, la niña huérfana, para ser amada como Isabel Villanueva. Cuando el beso terminó, se quedaron frente a frente, sin aliento, en el silencio del despacho. La confesión de Daniel, estoy jodidamente enamorado de ti, seguía suspendida en el aire, tan real y sólida como el escritorio de roble bajo las manos de Isabel. Él no apartó la mirada. La sostuvo con una intensidad que era a la vez una pregunta y una promesa. Isabel se dio cuenta de que estaba temblando. No de miedo, sino de una liberación abrumadora. Durante años, cada emoción había sido suprimida, cada anhelo encerrado. Y ahora, este hombre la había despojado de sus defensas con la fuerza bruta de su amor y su lealtad. No le importaba su dureza, su mal genio, ni su imperio en ruinas. La veía a ella. Nadie ha luchado por mí jamás, susurró Isabel, y la admisión le costó más que reconocer la quiebra. Daniel ahuecó su rostro con sus manos, sus pulgares acariciando la piel húmeda de sus mejillas. Pues acostúmbrate, porque no pienso parar, dijo en voz baja, con una ternura feroz que la hizo volver a llorar, pero esta vez eran lágrimas silenciosas de pura conmoción. No hasta que te creas la mitad de la mujer increíble que yo veo. La miró a los labios, hinchados por su beso, y luego de nuevo a los ojos. Dime que no estoy solo en esto, Isabel. Dime que tú también sientes algo más que gratitud. Ella asintió, incapaz de formar las palabras. Un simple movimiento de cabeza que lo cambió todo. Una sonrisa lenta y deslumbrante se extendió por el rostro de Daniel, borrando todo el cansancio y la frustración. Bien, dijo, como si acabara de ganar la batalla más importante de su vida. Eso es todo lo que necesito. Se inclinó y le dio un beso suave, corto, un sello en su nueva promesa. Ahora, vamos a salvar tu reino, mi reina de girasol. En ese instante, su dinámica cambió para siempre. Ya no eran la patrona y el vecino servicial. Eran socios. Eran un equipo. Eran un nosotros. Esa noche no durmieron mucho, pero no fue por la preocupación. Se sentaron en el suelo del despacho, con una botella de uno de los vinos que no se habían quemado, y elaboraron un plan. La pasión del beso se canalizó en una energía febril y creativa. Isabel, con su mente aguda para los negocios, esbozó la estrategia, una lista de invitados exclusiva de coleccionistas, dueños de restaurantes de lujo y críticos de vino influyentes. Precios especiales por lotes grandes. Una cata guiada por ella misma. Una historia que contar. Daniel, con su conocimiento del mundo social del que ambos provenían, añadió nombres a la lista, sugirió contactos en la prensa y propuso una idea genial. No lo llames una venta de liquidación. Llámalo, la Catá del Fénix, dijo, sus ojos brillando a la luz de la lámpara. Un evento exclusivo para presenciar el renacimiento de Girasol de entre las cenizas. La gente no compra solo vino, compra una historia. Y la tuya, Isabel, es una historia por la que pagarán una fortuna. Mientras trabajaban, él no dejaba de tocarla. Una mano en su espalda mientras ella se inclinaba sobre los papeles, sus dedos entrelazándose con los de ella sobre la mesa, un beso robado en la sien cuando ella se frustraba con un cálculo. Cada contacto era un ancla, un recordatorio de que ya no estaba sola. Cerca del amanecer, con el plan ya trazado y sus ojos pesados por el agotamiento, él la levantó del suelo en sus brazos como si no pesara nada. Ella soltó un grito ahogado de sorpresa. ¿Qué haces? Te llevo a la cama,
dijo él con total naturalidad, caminando hacia la escalera. No voy a dejar que te duermas sobre una pila de papeles. Su corazón se aceleró. Daniel, no creo que... Tranquila, la interrumpió, su voz un murmullo tranquilizador cerca de su oído. Solo voy a asegurarme de que duermas en una cama de verdad. A menos, claro, añadió con un tono bajo y seductor que le erizó la piel, que quieras que me quede. Porque si me pides que me quede, Isabel, te advierto que no dormiremos nada en absoluto. He fantaseado con cada centímetro de tu piel desde aquel primer día en la colina, y mi autocontrol está pendiendo de un hilo muy, muy fino. La cruda honestidad de su deseo la dejó sin aliento. La imagen que sus palabras pintaron en su mente, la de él explorando su cuerpo, la hizo temblar en sus brazos. Quería decir que sí. Dios, como quería decir que sí. Pero una pequeña voz de pánico, la voz de Sofía Sánchez, le susurró que era demasiado pronto, demasiado rápido. Solo déjame dormir, susurró, la voz rota por el anhelo. Él la miró, y en sus ojos no había decepción, solo una comprensión infinita. Lo que mi reina ordene. La llevó a su habitación, la depositó suavemente en la cama y le quitó las botas de trabajo. Luego, la arropó como a una niña y le dio un beso suave en la frente. Descansa. La guerra empieza mañana. Salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Isabel se quedó en la oscuridad, con el corazón desbocado y el cuerpo ardiendo. Se sentía protegida, deseada y cuidada de una forma que nunca había experimentado. Y se odió a sí misma por el miedo que le impedía aceptar todo lo que él le ofrecía. Los 10 días siguientes fueron un torbellino. Daniel se convirtió en la sombra de Isabel. Hacían llamadas juntos, enviaban correos electrónicos uno al lado del otro y recibían a los periodistas que Daniel había convocado. Él era el encantador, el rostro público que contaba la historia con pasión. Ella era el cerebro, la experta que hablaba del vino con un conocimiento que hipnotizaba. Se complementaban a la perfección. Una noche, mientras preparaban las últimas botellas para el evento en la bodega intacta, estaban solos. El aire estaba fresco y olía a madera y a vino. Daniel se acercó a ella por detrás mientras ella etiquetaba una botella. «Hueles a girasol», le susurró al oído, su aliento haciéndole cosquillas. «A tierra, a uvas, y a promesa». La giró lentamente y la apoyó contra una de las enormes barricas de roble. «Ya no puedo más, Isabel», confesó, su voz ronca. «No puedo seguir siendo solo tu socio. Te necesito». Y la besó. Esta vez fue diferente. No había desesperación, solo un anhelo profundo y una ternura infinita. Fue un beso lento, exploratorio, que se fue construyendo en intensidad hasta que ella se aferró a él, devolviéndoselo con todo el deseo reprimido de su vida. «Quédate conmigo esta noche», susurró ella contra sus labios. «Por favor». No hicieron falta más palabras. Esa noche, en la cama de Isabel, con la luna llena entrando por la ventana, se amaron. Fue una revelación. Para Isabel, fue la primera vez que se sentía completamente segura para ser vulnerable. Daniel fue un amante paciente y apasionado, adorando su cuerpo con sus manos y su boca, susurrando lo hermosa que era, lo mucho que la deseaba. Derribó cada muro, besó cada cicatriz invisible y le enseñó lo que era ser amada sin condiciones. Para Daniel, fue la confirmación de todo lo que sentía. Descubrió la pasión ardiente que se escondía bajo la superficie fría de Isabel, una entrega total que lo dejó sin aliento. Se quedaron despiertos hasta tarde, hablando en susurros, compartiendo fragmentos de sus vidas. Él le contó más sobre la presión de su familia y el alivio que sintió al empezar de cero en el rancho. Ella, con cuidado, le habló de su infancia solitaria en la hacienda, de la carga de la responsabilidad, sin mencionar nunca a Sofía Sánchez. Cada palabra tejía un lazo más fuerte entre ellos. Se sentía tan bien, tan correcto, que un miedo helado se apoderó de Isabel en la oscuridad. Estaba construyendo el paraíso sobre la arena movediza de su mentira. ¿Qué pasaría cuando él descubriera que la mujer en sus brazos no existía? El día de la catá del Fénix llegó. Girasol estaba irreconocible. Habían limpiado las ruinas visibles desde el patio principal, habían decorado los jardines con luces y flores, y habían montado elegantes mesas de catá en la terraza. La atmósfera era de una sofisticación resiliente. Los coches de lujo comenzaron a llegar, trayendo a la élite del mundo del vino. Isabel, con un elegante vestido verde oscuro que resaltaba sus ojos y su figura, se movía entre los invitados con una confianza que no sentía. Daniel, guapísimo con un traje de lino claro, no se apartaba de su lado. Era su ancla,
su mayor apoyo. Le apretaba la mano discretamente cuando veía que la tensión la superaba, le susurraba un cumplido al oído que la hacía sonrojar, y presentaba su vino como si fuera el néctar de los dioses. Y la gente compraba. Compraban por la historia, por la calidad, pero sobre todo, compraban porque veían la innegable química entre Isabel y Daniel, y querían ser parte de esa historia de amor y renacimiento. El evento fue un éxito rotundo. Hacia el final de la tarde, el contable de Isabel se le acercó, con el rostro pálido por la emoción. Patrona, tartamudeó. Hemos vendido casi todo el stock. No solo cubriremos el préstamo del banco, tendremos suficiente para empezar la reconstrucción y financiar toda la próxima temporada. La noticia la golpeó con la fuerza de una ola. Lo habían conseguido. Miró a través de la multitud y encontró la mirada de Daniel. Él le sonrió, un gesto lleno de orgullo, de amor y de te lo dije. Estaba a punto de caminar hacia él para celebrar, para besarlo delante de todos, cuando vio que su sonrisa se desvanecía, reemplazada por una expresión de pura incredulidad y enfado. Siguió la dirección de su mirada y su corazón se heló. Atravesando el césped como si fuera la dueña del lugar, con un vestido blanco que contrastaba deliberadamente con el ambiente de la hacienda, estaba Verónica. A su lado, sonriendo con suficiencia, caminaba Gonzalo Ledesma. El caos fue instantáneo y deliberado. Verónica se dirigió directamente hacia una de las periodistas más conocidas que cubrían el evento. Es una historia conmovedora, ¿no es cierto?, dijo Verónica con una voz lo suficientemente alta para que todos a su alrededor la oyeran. La pobre hacendada arruinada, salvada por mi prometido. Dani siempre ha tenido un corazón tan blando para las obras de caridad. La palabra prometido y la frase obras de caridad cayeron como veneno en la atmósfera de celebración. La gente empezó a murmurar, volviéndose para mirar la escena. Gonzalo Ledesma, por su parte, se acercó a un grupo de compradores. Espero que sepan lo que están comprando, dijo con falsa preocupación. Se rumorea que el humo del incendio ha contaminado las uvas. No me sorprendería que estos vinos tuvieran un regusto a ceniza. Isabel vio cómo meses de trabajo, y la victoria que acababa de conseguir, estaban a punto de ser destruidos en cuestión de segundos por una campaña de desprestigio pública y brutal. La rabia, pura y blanca, la inundó. Pero antes de que pudiera decir nada, Daniel actuó. Caminó con calma pero con una determinación que imponía respeto hasta quedar frente a Verónica, interponiéndose entre ella y la periodista. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos eran dos témpanos de hielo. Verónica, dijo, y su voz, aunque no era un grito, resonó con una autoridad absoluta que silenció todos los murmullos. Te he pedido amablemente que dejes de mentir. Ahora te lo voy a decir públicamente para que no haya ninguna duda. Tú y yo no tenemos nada. Nuestro compromiso se rompió hace 2 años. No eres mi prometida, ni mi amiga, ni nada. Eres una mujer que se niega a aceptar la realidad. Se giró un instante hacia Ledesma, que retrocedió un paso ante la furia de su mirada. Y en cuanto usted, Ledesma, si vuelve a difamar la calidad de los vinos de Girasol, se enfrentará no solo a una demanda que lo dejará en la calle, sino también a la ira de la familia Herrera. Y créame, es algo que no quiere experimentar. El aire crepitaba. Verónica estaba pálida de humillación y rabia. Entonces Daniel hizo algo que selló el destino de todos. Caminó hacia Isabel, la tomó de la mano y la atrajo hacia el centro del improvisado círculo de espectadores. Levantó su mano entrelazada con la de ella para que todos la vieran. La única mujer en mi vida, la única a la que amo y la única socia que tendré jamás, es esta que está a mi lado. Isabel Villanueva, declaró, su voz resonando con una convicción inquebrantable. No es una obra de caridad. Es la mujer más fuerte, inteligente y valiente que conozco. Y Girasol no es un imperio en ruinas. Es el futuro. Y cualquiera que se interponga en nuestro camino, se arrepentirá. La humillación pública fue demasiado para Verónica. Con una mirada de odio puro dirigida a Isabel, se dio media vuelta y se marchó a zancadas, seguida de cerca por un visiblemente acobardado Gonzalo Ledesma. Un silencio tenso se mantuvo durante un segundo, y luego, alguien empezó a aplaudir. Pronto, toda la terraza se unió en una ovación atronadora, no solo por el vino, sino por el espectáculo de lealtad y amor que acababan de presenciar. Con las miradas de todos sobre ellos, Daniel se inclinó y le susurró a Isabel, con una voz que era solo para ella. Nunca más permitiré que nadie te haga sentir pequeña. Nunca más estarás sola. Te lo juro. Él la miró a los ojos, ignorando a la multitud, y la besó.
Un beso profundo y apasionado que era una declaración al mundo. Habían ganado. No solo habían salvado Girasol, habían forjado su unión en el fuego de la adversidad y la habían sellado a la vista de todos. Más tarde esa noche, después de que el último invitado se fuera, se quedaron solos en la terraza, bajo el cielo estrellado. El aire olía a éxito y a noche de verano. Estaban rodeados por los frutos de su victoria. Isabel se apoyó en él, sintiendo el ritmo constante de su corazón contra su espalda. Tenía todo lo que siempre había creído inalcanzable, su hogar a salvo, su futuro asegurado y un hombre que la amaba con una ferocidad que la dejaba sin aliento. Se sentía la mujer más afortunada del mundo. Pero mientras Daniel le susurraba planes para el futuro, un futuro juntos, con hijos corriendo por esos mismos jardines, el terror la atenazó con más fuerza que nunca. Él estaba enamorado de Isabel Villanueva. Y ella no existía. ¿Cómo podía construir un futuro honesto sobre la mentira más grande de todas? La victoria se sentía increíble, pero el sabor dulce del triunfo estaba manchado por el inminente sabor amargo de la verdad. Modela Victoria se sentía increíble, pero el sabor dulce del triunfo estaba manchado por el inminente sabor amargo de la verdad. Las semanas siguientes fueron un sueño idílico construido sobre los cimientos agrietados del secreto de Isabel. Con la financiación asegurada y el respeto del mundo vinícola renovado, la reconstrucción de Girasol comenzó a un ritmo vertiginoso. Daniel estaba a su lado en cada paso, no solo como un socio silencioso, sino como una pareja en toda regla. Juntos supervisaban los planos, elegían los materiales y soñaban en voz alta con la nueva bodega, que sería más grande y moderna que la anterior. Su relación floreció en medio del polvo de la construcción y los planes para la vendimia. Pasaban cada momento libre juntos. Cabalgaban por los límites de sus propiedades, sus risas resonando en el campo. Hacían picnics junto al arroyo, donde Daniel la hacía olvidar el estrés con sus besos robados y sus bromas. Y por las noches, la casona de Girasol, antes un mausoleo silencioso a la soledad de Isabel, se llenaba de vida. Cocinaban juntos, cenaban en el porche bajo las estrellas, y sus noches eran una maraña de sábanas y cuerpos, de pasión y confesiones susurradas en la oscuridad. Isabel nunca se había sentido tan feliz, tan completa. Con Daniel, no tenía que ser siempre la patrona de hierro. Él veía la ternura debajo de su exterior espinoso, celebraba su inteligencia y la hacía reír hasta que le dolía el estómago. La amaba por su fuerza, pero también la cuidaba en su agotamiento. Con él, podía simplemente ser. Pero la felicidad era una espada de doble filo, porque cada día que pasaba, cada te amo susurrado contra su piel, hacía la mentira de su identidad más pesada y más peligrosa. Varias veces, a punto de quedarse dormida en la seguridad de sus brazos, estuvo a punto de confesárselo. Las palabras "no soy quien crees que soy" llegaban hasta la punta de su lengua, pero el miedo siempre las estrangulaba. El miedo a la mirada de decepción en sus ojos, el miedo a que su amor por Isabel Villanueva no pudiera sobrevivir a la verdad de Sofía Sánchez. El miedo, sobre todo, a perderlo. ¿Cómo podría él, Daniel Herrera, de una familia antigua y orgullosa, atar su vida a una impostora, a la hija de unos campesinos humildes? La vergüenza de su origen, una vergüenza que Clara le había inculcado desde niña, se mezclaba con el terror al abandono. Un día, una carta llegó a Girasol. No era una factura ni una comunicación de negocios. El sobre era de un papel grueso y caro, y el remitente era la oficina de un prestigioso abogado de la ciudad. Isabel la abrió con una extraña sensación de premonición. La carta era un golpe seco y brutal. Gonzalo Ledesma había presentado una demanda contra ella. La acusaba de difamación por las declaraciones que Daniel había hecho en su nombre en la Catá del Fénix. Pero eso era solo la punta del iceberg. La demanda también impugnaba la titularidad de Isabel sobre la hacienda Girasol. Alegaba, citando rumores persistentes y pruebas recién descubiertas, que existían serias irregularidades en la línea de sucesión tras la muerte del señor Villanueva original. Era un farol, un movimiento desesperado y malicioso, pero un farol que apuntaba directamente al corazón de su secreto. Sintió que la sangre se le helaba en las venas. Le mostró la carta a Daniel, cuyo rostro se oscureció con una furia glacial. «Ese bastardo miserable», gruñó Daniel. «Está buscando cualquier resquicio para hacerte daño. No te preocupes, mi amor. Los abogados de mi familia lo destrozarán. No tiene ni una sola prueba de lo que dice». Pero Isabel no podía calmarse. «Puede que no tenga pruebas ahora», dijo ella, su voz apenas un susurro, «pero si empieza a cavar, a contratar investigadores privados, ¿quién sabe lo que podría encontrar?». Daniel la tomó por los hombros. «Isabel,
¿De qué estás hablando? Tu titularidad es perfectamente legal. Estás en el testamento de tu padre, ¿verdad? Cada palabra era un golpe. Padre. La palabra le sonó extraña, falsa. Sí, claro, mintió, incapaz de mirarlo a los ojos. Es solo que, todo esto me pone nerviosa. Vio la sombra de la duda en los ojos de Daniel, no una duda sobre su palabra, sino una confusión ante su reacción desproporcionada. Era la primera grieta real en la confianza que habían construido. Para protegerla, Daniel se lanzó a la contraofensiva con la fuerza de un huracán. Los abogados de la familia Herrera descendieron sobre el caso. El acoso legal hacia Ledesma fue tan implacable y costoso que, a las pocas semanas, se vio obligado a retirar la demanda. Fue otra victoria, pero para Isabel, se sintió como un aplazamiento de su ejecución. El miedo no se fue, se instaló en su corazón como un residente permanente. Empezó a tener pesadillas, sueños febriles en los que Daniel la miraba con desprecio, llamándola Sofía con asco mientras la casa de girasol se derrumbaba a su alrededor. Se despertaba con el corazón desbocado, empapada en sudor frío. Su tensión comenzó a afectar su relación. Se volvió más reservada, a veces se distanciaba sin motivo, atrapada en sus propios pensamientos ansiosos. Daniel, notando el cambio, se volvió aún más atento y cariñoso, pensando que era el estrés residual del ataque de Ledesma. Su amabilidad solo aumentaba la culpa de Isabel, creando un círculo vicioso de amor y engaño. El punto de inflexión llegó una tarde de otoño. Habían decidido tomarse un día libre, algo que rara vez hacían, y conducir hasta un pueblo vecino conocido por sus tiendas de antigüedades. Fue un día perfecto. Pasearon de la mano, comieron en un pequeño café y rieron más de lo que Isabel había reído en meses. En una de las tiendas, escondido en la parte de atrás, Daniel encontró un pequeño marco de plata, bellamente labrado con girasoles. Es perfecto, dijo Daniel, con la mirada brillante, para poner una foto nuestra en tu despacho. Para que siempre recuerdes que ya no tienes que llevar el mundo sobre tus hombros tú sola. El gesto, tan dulce y lleno de significado, le llenó los ojos de lágrimas. Mientras él pagaba por el marco, Isabel vagó por la tienda, con el corazón lleno de amor y tristeza. Su mirada se posó en una caja polvorienta llena de viejos medallones y joyas olvidadas. Algo la impulsó a rebuscar en ella. Y entonces, sus dedos se cerraron sobre algo pequeño, frío y familiar. Lo sacó y lo sostuvo en la palma de la mano, con el corazón detenido. Era un pequeño colgante de plata, idéntico al suyo. Pero en este, la letra grabada no era una S. Era una I. De repente, una avalancha de recuerdos la golpeó, imágenes borrosas e infantiles que había suprimido durante décadas. Dos niñas pequeñas jugando en la tierra cerca de las vides. Una niña más grande y fuerte, y otra más pequeña, pálida y que tosía a menudo. El recuerdo de una mano pequeña poniendo un colgante con una S en su mano. Y una voz, la voz de su madre biológica: cuida de tu amiga Isabel, Sofía. Sed siempre hermanas. El aire se le escapó de los pulmones. No solo era una impostora, había ocupado el lugar de su amiga de la infancia. La verdadera Isabel Villanueva no había sido una extraña, había sido su amiga. Y su madre, Clara, que también había sido ama de llaves y cuidaba de ambas niñas, no solo había intercambiado a una desconocida por la heredera, había intercambiado a la niña sana por la enferma, a la hija de su mejor amiga por la de su patrón, para darle un futuro. La revelación fue tan devastadora que se tuvo que apoyar en una estantería para no caerse. Toda su narrativa personal se hizo añicos. Daniel se acercó a ella, sonriendo con el marco envuelto en la mano. Lista para ir, comenzó, pero su sonrisa se desvaneció al ver su rostro pálido como el de un fantasma. ¿Isabel? Mi amor, ¿qué pasa? Pareces haber visto a un muerto. Yo soy el muerto, susurró ella, tan bajo que él apenas pudo oírla. Abrió la mano y le enseñó el colgante con la I. Su mirada se posó en el cuello de ella, donde a veces, cuando se quitaba la camisa, se podía ver la fina cadena de plata que siempre llevaba. ¿Es igual que el tuyo?, preguntó, confundido. En ese momento, ella supo que no podía seguir mintiendo. La verdad, sin importar las consecuencias, era lo único que le quedaba. No, no es igual, dijo, con la voz temblando pero ganando fuerza. Daniel, tenemos que ir a casa. Hay algo que tengo que contarte. El viaje de vuelta a Girasol fue en un silencio sepulcral. Daniel la miraba de reojo, la preocupación y la confusión grabadas en su rostro. Isabel miraba por la ventana,
con las manos apretadas en su regazo, ensayando unas palabras que no existían. Al llegar, lo llevó a su despacho. Cerró la puerta y luego caminó hacia el baúl que rara vez abría. Con manos temblorosas, lo abrió y sacó la pequeña caja de metal. Él observó cada movimiento, en silencio, con el corazón encogido por un mal presentimiento. Isabel puso la caja sobre el escritorio y la abrió. Empujó hacia la vieja fotografía de sus verdaderos padres y su certificado de nacimiento. «Lee eso», le ordenó en un susurro. Daniel tomó el documento amarillento en sus manos. Lo leyó 1, 2 veces. Sus cejas se fruncieron. Luego miró la foto. «No, no entiendo. ¿Sofía Sánchez? ¿Quiénes son estas personas?» «Son mis padres», dijo Isabel, con las lágrimas rodando por sus mejillas por fin. «Mis verdaderos padres. Murieron en un accidente cuando yo tenía 3 años. Yo soy Sofía Sánchez». La confusión en el rostro de Daniel se transformó lentamente en incredulidad, y luego, en una conmoción tan profunda que se sentó pesadamente en la silla más cercana, como si las piernas le hubieran fallado. Isabel se obligó a continuar, las palabras saliendo atropelladamente, un torrente de 30 años de secretos. Le contó todo. La amistad con la verdadera Isabel. La enfermedad y muerte de la niña. La desesperación de Clara. El engaño, el intercambio. El entrenamiento constante para ser fuerte, implacable, para ser Isabel Villanueva, porque ser Sofía Sánchez significaba no ser nada. Cuando terminó, el silencio en el despacho era absoluto, tan pesado que parecía tener forma física. Isabel estaba de pie frente a él, completamente expuesta, desnuda en un sentido que iba más allá del cuerpo. Ya no lloraba. Había agotado sus lágrimas. Simplemente esperó su veredicto. Daniel miró los papeles sobre el escritorio, luego la foto, y finalmente levantó la vista hacia ella. Su rostro era una máscara indescifrable. El amor, la ternura, la pasión que solían estar allí habían desaparecido, reemplazados por una conmoción tan profunda que parecía haberlo dejado vacío. ¿Todo?, preguntó finalmente, su voz era extrañamente plana, desprovista de emoción. «Toda nuestra relación ha sido una mentira». «No», susurró ella desesperadamente. «No. Lo que siento por ti es lo único real en toda mi vida. La única cosa que es mía, de Sofía. Te amo, Daniel». «No», dijo él, levantándose lentamente, y había un temblor en su cuerpo que ella nunca había visto. «Tú no lo entiendes. Yo no me enamoré de Sofía. Me enamoré de Isabel Villanueva. De la reina de Girasol, de la mujer que construyó un imperio con sus propias manos, la heredera indomable». La miró, y por primera vez desde que lo conocía, sus ojos la miraron como si fuera una completa extraña. Y luego, vio el dolor. Un dolor tan agudo y profundo que le rompió el corazón en 1.000.000 de pedazos. El dolor de la traición. Necesito pensar», dijo él, con la voz ronca. Se dio la vuelta y salió del despacho, dejando la puerta abierta tras de sí. Isabel escuchó sus pasos en el pasillo, luego la puerta principal abriéndose y cerrándose. Escuchó el motor de su camioneta encenderse y alejarse por el camino de grava hasta que el sonido se desvaneció, dejándola en un silencio más absoluto y devastador que cualquier silencio que hubiera conocido antes. Se derrumbó en su silla, una solitaria impostora en un reino que ya no sentía suyo, amando a un hombre al que acababa de darle el arma perfecta para destruirla. Lo había perdido todo. Y por primera vez, no fue por culpa de un incendio o de un rival. Fue por la verdad. La única cosa que era verdaderamente suya. La soledad que se instaló en la casona de Girasol tras la partida de Daniel era un ser vivo, una presencia fría y pesada que se sentaba a la mesa con Isabel y se acostaba a su lado en la cama ahora inmensa y vacía. Los primeros días fueron un borrón de dolor sordo. Se movía por la hacienda como un autómata, dando órdenes con la voz de Isabel Villanueva, pero sintiendo con el corazón roto de Sofía Sánchez. Cada rincón de la casa, cada sendero del viñedo, estaba impregnado de su recuerdo. Veía su fantasma sentado en el porche, oía el eco de su risa cerca del arroyo, sentía el calor de su mano en la espalda cuando supervisaba a los trabajadores. El imperio que habían salvado juntos se había convertido en su jaula dorada, un recordatorio constante de todo lo que había perdido por decir la verdad. El dolor no era solo suyo. Daniel llegó a su rancho esa noche y se encerró. Ignoró las llamadas, las preguntas de su capataz. Se sirvió un whisky y miró por la ventana hacia las lejanas luces de Girasol, sintiendo una mezcla tóxica de rabia y una angustia tan profunda que le dolía físicamente.
La traición era un cuchillo retorciéndose en sus entrañas. Se repetía una y otra vez que se había enamorado de una mentira, de una construcción. Pero entonces, la imagen de sus ojos llenos de lágrimas mientras le contaba su historia se superponía a todo lo demás. La imagen de su cuerpo entregándose al suyo en la noche, la vulnerabilidad en su voz cuando susurraba su nombre. ¿Era eso también parte de la mentira? No, su corazón sabía que no. El dolor que sentía no era solo por el engaño, era por ella, por la niña asustada que había tenido que morir para que la mujer que él amaba pudiera sobrevivir. Y esa dualidad, esa guerra entre su orgullo herido y su amor incondicional, lo estaba destrozando. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. La reconstrucción de la bodega continuó, pero la energía había muerto. La comunicación entre ellos se redujo a correos electrónicos fríos y mensajes a través de Ricardo. Daniel cumplió su palabra. El dinero que había prometido llegó a la cuenta de Girasol, una transferencia bancaria anónima y desalmada que se sintió más como una bofetada que como una ayuda. Isabel se lo devolvió hasta el último centavo esa misma tarde, junto con una nota formal redactada por un abogado, un gesto que pretendía ser de fortaleza pero que en realidad era un grito de dolor. No necesito tu caridad, era lo que la nota decía entre líneas. Te necesito a ti, era lo que su corazón gritaba en silencio. El trabajo se convirtió en su única anestesia. Se sumergió en él con una ferocidad que no había tenido desde los primeros días. Se levantaba antes del amanecer y trabajaba hasta que el agotamiento la hacía caer en la cama, donde el sueño era un breve respiro de la agonía de la vigilia. Una tarde, Ricardo la encontró en la cima de la misma colina donde Daniel la había visto por primera vez, mirando sus tierras con una expresión vacía. Patrona, dijo suavemente. Ella no se giró. Nunca debí decírselo, Ricardo. Debería haber mantenido la boca cerrada y haber sido feliz. El viejo capataz se paró a su lado, sus ojos llenos de una compasión paternal. Esa felicidad habría sido prestada, niña. Y las deudas, tarde o temprano, siempre se pagan. Lo que usted hizo, enfrentarse a su verdad, requiere más valor que levantar 100 bodegas de sus cenizas. Ella finalmente lo miró, sus ojos oscuros llenos de una tormenta de dolor. Pero lo he perdido, Ricardo. Lo he perdido para siempre. El amor que es verdadero no se rompe tan fácilmente, respondió él. A veces solo se dobla, para volverse más fuerte. Dele tiempo. Y dens tiempo a ustedes mismos. Las palabras de Ricardo plantaron una pequeña semilla de algo que no se atrevía a llamar esperanza. En los días que siguieron, empezó a pensar menos en lo que había perdido y más en lo que había revelado. Por primera vez en su vida, caminó por Girasol y no se sintió como una impostora. Se sintió como Sofía Sánchez, la hija de unos campesinos que, por un giro cruel y extraño del destino, se había convertido en la dueña de todo aquello. Y se dio cuenta de que no había sido el nombre Villanueva el que había transformado la hacienda. Había sido ella. Su sudor, su inteligencia, su sangre y sus lágrimas estaban en esa tierra. Girasol era suyo, no por herencia, sino por derecho de conquista y amor. Mientras tanto, en las sombras, los enemigos que habían derrotado se reagrupaban. Gonzalo Ledesma, humillado y casi arruinado por los abogados de Daniel, ardía en deseos de venganza. Y Verónica, despreciada públicamente, había pasado del amor obsesivo al odio puro. Se encontraron en un café discreto de la ciudad, sus dos rencores uniéndose para formar un plan venenoso. Daniel la defendió porque cree en esa estúpida historia de la heredera valiente, siseó Verónica, removiendo su café con manos temblorosas de rabia. Si podemos demostrar que ella no es quien dice ser, la destruiremos. Y Daniel, al ver que ha sido el tonto de una farsante, volverá a mí rogando. Mi demanda no llegó a ninguna parte, dijo Ledesma con amargura. Pero mi primer investigador encontró algo extraño. Un vacío en los registros de nacimiento de esa época en el pueblo. La partida de nacimiento de Isabel Villanueva parece, demasiado nueva, casi perfecta. Entonces contrata a otro investigador, ordenó Verónica, sacando una chequera de su bolso de diseñador. Uno mejor. Uno que no tenga miedo de ensuciarse las manos. Quiero que cabes en el pasado de esa mujer hasta que encuentres todos y cada uno de los huesos que ha enterrado. No me importa lo que cueste. El nuevo investigador era un hombre sin escrúpulos llamado Morales. Discreto y eficiente,
empezó a tirar de los hilos sueltos. Viajó a los pueblos vecinos, buscó en archivos polvorientos de iglesias, entrevistó a ancianos que pudieran recordar a las familias Sánchez o Villanueva. Y poco a poco, la verdad comenzó a tomar forma. Mientras la soga se cernía sobre el cuello de Sofía sin que ella lo supiera, Daniel libraba su propia batalla. Después de una semana de aislamiento, finalmente salió de su encierro y volvió a trabajar en su rancho, pero era una sombra de sí mismo. Una tarde, mientras reparaba una cerca en los límites de su propiedad, el lugar exacto donde había interceptado a Isabel tantas veces, levantó la vista y la vio a lo lejos. Estaba trabajando junto a sus hombres, con el cabello recogido y la cara manchada de tierra, explicando algo con gestos enérgicos y apasionados. Y en ese momento, la verdad lo golpeó con la fuerza de un rayo. No se había enamorado de un nombre en un testamento. Se había enamorado de eso. De la pasión en sus ojos cuando hablaba de las uvas. De la fuerza en sus manos cuando trabajaba la tierra. De la inteligencia feroz en su mente cuando hacía negocios. Del fuego en su alma que la hacía luchar contra todo y contra todos. De la mujer que, en medio de las cenizas, había llorado en sus brazos. ¿Importaba cómo se llamaba? El nombre era solo una etiqueta. La mujer era real. Su mentira no había sido para engañarlo a él, había sido un mecanismo de supervivencia forjado en la tragedia de una niña de 3 años. Y él, en su orgullo herido, la había abandonado justo cuando ella había tenido el coraje de mostrarle su alma desnuda. La culpa y el arrepentimiento lo inundaron, borrando los últimos vestigios de su ira. Se dio cuenta de que no solo la amaba, la admiraba. La admiraba más que a nadie en el mundo. Tenía que volver. Tenía que pedirle perdón. Y estaba a punto de montar en su caballo y galopar hacia ella cuando su teléfono sonó. Era uno de sus vaqueros más leales. Patrón, no querría molestarlo, pero creo que hay algo que debe saber. Estoy en la cantina del pueblo, y en la mesa de al lado está ese detective privado, Morales. Está borracho y está presumiendo. Dice que encontró el acta de defunción de la verdadera Isabel Villanueva. Una niña que murió de neumonía hace 30 años. Dice que mañana le entregará la prueba a Ledesma y a la señorita Verónica. Patrón, están hablando de destruir a la patrona de Girasol para siempre. El mundo de Daniel se detuvo y luego empezó a girar a una velocidad vertiginosa. No había tiempo para una reconciliación lenta. Estaban a punto de ejecutarla públicamente, de arrancarle todo por lo que había luchado. Saltó sobre su caballo y lo espoleó, galopando hacia Girasol no como un amante arrepentido, sino como un soldado corriendo hacia la batalla para proteger a su reina. Sofía estaba en su despacho, revisando las cuentas finales del evento. Escuchó el sonido de un galope furioso acercándose a la casa y su corazón se encogió. Sabía que solo había un hombre que montaba de esa manera. La puerta de la casa se abrió de golpe y segundos después, él estaba en el umbral de su despacho, con el pecho agitado, los ojos ardiendo de urgencia y algo más, algo que no se atrevía a identificar. Ledesma lo sabe, dijo sin preámbulos, su voz grave y tensa. Verónica lo sabe. Tienen la prueba. Mañana van a destruirte. Sofía se quedó helada, el lápiz cayendo de sus dedos. La pesadilla se había hecho realidad. Pero extrañamente, después del shock inicial, una calma extraña se apoderó de ella. Había vivido con ese miedo toda su vida. Ahora que el monstruo estaba finalmente a la puerta, se sentía extrañamente preparada. Lo sé, dijo simplemente. Daniel la miró, desconcertado. ¿Sabes? Y estás ahí sentada tan tranquila. No estoy tranquila, Daniel. Estoy aterrorizada. Pero he pasado las últimas semanas aceptando quién soy. Ya no me esconderé. Él cruzó la habitación y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Sus manos estaban frías como el hielo. Sofía, dijo, y fue la primera vez que pronunciaba ese nombre. Lo dijo con una ternura tan profunda, con una reverencia tal, que las lágrimas acudieron a los ojos de ella. Sofía. Fui un completo y absoluto imbécil. Me cegué por el orgullo, por la conmoción. Fui un idiota. No me importa cómo te llames. No me importa de dónde vengas. Me enamoré de ti. De tu espíritu, de tu fuerza. De la mujer que está sentada frente a mí ahora mismo. Y si me perdonas por ser el cobarde más grande del mundo, te juro que pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca más te enfrentes a nada sola. Ella lo miró, buscando la trampa, el truco, pero solo encontró sinceridad en sus ojos color miel. Un amor tan puro y tan fuerte que le quitó el aliento. No soy la heredera de un imperio,
Daniel. Soy la hija de unos jornaleros. Y yo soy el hombre que está locamente enamorado de la hija de unos jornaleros, respondió él, apretando sus manos. La mujer que construyó un imperio de la nada. Tu historia no te define, Sofía. Te engrandece. Y entonces, en medio de la crisis inminente, Sofía Sánchez se inclinó y besó al hombre que amaba, un beso lleno de perdón, de alivio y de una esperanza tan brillante que eclipsó todo el miedo. No dejaremos que nos destruyan, dijo ella contra sus labios. Vamos a quitarles su poder. Contaremos la historia nosotros mismos. A la mañana siguiente, antes de que Ledesma o Verónica pudieran mover un dedo, Girasol envió un comunicado de prensa a todos los medios importantes. Anunciaban una conferencia de prensa de emergencia en la hacienda esa misma tarde. Cuando Ledesma y Verónica llegaron, esperando tender su trampa, se encontraron con que el mundo entero ya había sido invitado. De pie en el porche de la casona, con Daniel firmemente a su lado, Sofía Sánchez contó su historia. Con una voz clara y sin un ápice de autocompasión, habló de su infancia, de su amistad con Isabel, de la tragedia y de la decisión desesperada de una madre. Habló de la carga del secreto y de la lucha por honrar un legado que había hecho suyo a base de trabajo y amor por la tierra. Yo no heredé Girasol, concluyó, su mirada recorriendo los periodistas y deteniéndose en un Ledesma y una Verónica petrificados. Yo lo he ganado. Mi nombre es Sofía Sánchez, y soy y seré siempre la patrona de esta hacienda. El efecto fue el contrario al que sus enemigos esperaban. La historia de la impostora no generó escándalo, sino una oleada de admiración. Los titulares no hablaron de engaño, sino de supervivencia, de resiliencia y de amor. Sofía se convirtió en una leyenda, la mujer que se había hecho a sí misma 2 veces. El plan de Ledesma se desintegró, dejándolo como un villano patético y vengativo, y Verónica se convirtió en el hazmerreír de la sociedad. Habían intentado quemarla con la verdad, sin darse cuenta de que ella ya había renacido de sus propias cenizas y era inmune al fuego. 5 años después el sol del atardecer doraba los viñedos de girasol, que ahora se extendían más allá de la colina, más grandes y prósperos que nunca. La bodega reconstruida, que llevaba el nombre Bodega Fénix, era una maravilla de la arquitectura moderna y la tradición. En el porche de la casona, Sofía se mecía en una silla, con un niño de cabello castaño y ojos color miel de unos 4 años durmiendo en su regazo. A su lado, Daniel le leía un cuento a una niña de 2 años con el cabello oscuro y los ojos decididos de su madre. La paz no era un silencio, sino el murmullo suave de la voz de su esposo y la respiración tranquila de sus hijos. Daniel cerró el libro y miró a su esposa, con una expresión de amor tan profunda que todavía, después de todos esos años, le hacía sentir un vuelco en el corazón. Ha sido un buen día, susurró él. Todos los días contigo son buenos días, respondió ella, sonriendo. Él se inclinó, apartó un mechón de cabello de la frente del niño dormido y le dio un beso tierno y prolongado a Sofía. Te amo, Sofía Sánchez, susurró contra sus labios. Y yo te amo a ti, Daniel Herrera, respondió ella. Siempre. Él había creído necesitar a la heredera de un imperio, a la mujer con el apellido correcto y la historia perfecta. Pero al final, encontró su vida entera en los brazos de una impostora, una mujer cuya única herencia era una fuerza indomable y un corazón capaz de un amor infinito. El orgullo lo cegó, la duda envenenó su amor, creyendo que un nombre era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, aceptando su verdad, fuerte y amada por él, el arrepentimiento y un amor más profundo le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Daniel y Sofía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, inscríbete en el canal.